Hola a todos, bienvenidos de nuevo a los supervivientes del Indianapolis. Nos vamos acercando a rascar el final de esta primera temporada de Perdidos. Y bueno, el final de esta primera temporada nos presentaba un formato al que yo no estaba muy acostumbrado, que es este final de 3 episodios. Yo viendo este episodio, y que conste como que es mi primera propuesta de temática, Alejandro, eh, digo, ¿realmente hacía falta tres episodios para cerrar esta historia? ¿En qué puntos se alarga? ¿En qué puntos son prescindibles? ¿Es este un capítulo más de transición que cualquier otro que hayamos visto? Porque desde luego así se siente, ¿no? Sí, yo creo que es un episodio muy de transición. Seguramente cuando veamos los tres podamos pensar que este no es necesario, pero quizás sí que lo pueda ser en el sentido de que alivie un poco la carga de cara al último y no sea todo muy intenso. Quizás, pero creo que lo podremos valorar cuando veamos el tercero, creo yo. Bueno, esto también es muy personal, porque esto de aliviar la carga, la tensión, la presión, el drama, vamos a decirlo un poco así, y no está carente de drama este episodio, pero entiendo que también es algo personal, porque por ejemplo yo no lo siento nunca. Yo puedo reflexionar y decirte, sí, puedes tener razón porque creo que se aplica al cómputo general. Pero si a mí me preguntas personalmente, yo te diría que no necesito nunca este tipo de... Por ejemplo, para mí, venimos de hacer Born Again. Para mí, los dos últimos episodios deberían haber sido la norma. Yo Mm. episodio 5 me gustó, lo pasé bien, me entretuvo, palabra poderosa, creo que está para eso, pero yo la tensión, tomar hasta desquiciarme si me Ya. preguntas. Sí, quizás va también en gusto personal. A mí sí que hay momentos en los que necesito un poco de respiro. No, en esta serie, bueno, quizás cuando la vi por primera vez necesitaba un poco de alivio, pero ahora es verdad que este episodio, hoy por hoy, se me queda un poco corto en cuanto a las cosas que pasan. Pero bueno, cuando haces una trilogía a veces pasa esto, ¿no? Que el segundo se queda un poco, a veces no, ahí tienes el Imperio contraataca, pero, pero a veces se queda un poco corto. O Ya, las dos torres, que son un peliculón, ¿sabes? claro, Pero sí, 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 ¿no? Y yo en muchos casos llegará el momento en el que no sé si lo hablaré contigo, pero yo en las dos torres encuentro muchísimas cosas que no están ni en la primera ni en la segunda, ¿eh? Pero bueno, todo tiene algo de bueno, de malo y de intermedio. Y en el intermedio nos encontramos ahora mismo. Hola, Wyoming. No, pero no sé, supongo que recae una responsabilidad especial en este episodio porque depende del anterior y condicionará el siguiente, ¿no? Así que es como más importante incluso. Pero al mismo tiempo estamos aquí diciendo que... ¿Qué pasa aquí, no? Que parece un soplo de aire, de aire viento, claro, de aire fresco para decir, vamos a ver si ustedes están preparados para el final. Que esto, aunque alguien esté viendo esto y no haya visto la serie, la esté viendo conforme grabamos, sabrá que hay un finalazo al final de esta primera temporada que se te caen los palos del sombrajo, Alejandro. no, hombre, el final es increíble. Yo creo que quizás lo que pasó fue que, y por hipotetizar, que dos partes se quedaban cortas. Si hubieran sido dos partes de una hora o de 50 minutos o 55, hubieran quedado bien, pero claro, en un formato de televisión en abierto, pues tenían que ceñirse a los 40. Entonces se quedaban cortos los solamente 80. Y entonces hicieron 120, porque no podían hacer 100, probablemente. Hmm. Quizás pasó algo de eso. Porque es verdad que este episodio tiene cosas que son importantes para el futuro, tiene cosas que recoge del anterior, pero las tramas casi que plantea más tramas, no cierra nada. Lo que hace es plantear más tramas de cara a un final que viene muy cargado, claro, porque tenemos como muchísimas tramas abiertas y este lo que hace es abrir más, que luego irán a futuro. Sí. Pero es extraño porque es un final de temporada y se dedica a abrir más tramas, ¿no? Entonces es como la sensación de, joder, no se cierran, sino que se abren más. Esto es un plan a largo plazo, es verdad, pero también puede quizás eso, ¿no? Llamar la atención, de decir, joder, estamos en un episodio 24, eh, no se cierra nada, se abre más. Entonces, Hmm. como que eso puede abrumar también, ¿no? Sí, abre trama de cara a segunda, tercera y te diría que el resto de la serie, pero también abre tramas de cara a lo que está por pasar en el siguiente episodio. No puedo decir nada, pero quiero decir, a ese personaje lo que le pasa,
por donde se va, en cierto modo nace aquí el conflicto, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y en fin, espero que me estés pillando porque nace aquí, de decir, vale, cometo el pecado en el pasado y luego el presente me la va a jugar. Ya hablaremos de esto pronto, pero bueno, esto va así, es perdido, tío. Sí, es verdad que hay tramas que se abren que, pues, van a ser muy importantes para el futuro y otras que a ocurrir o que van a desarrollarse en el tercero. Pero es curioso, ¿no? Esto de ir abriendo más cosas, porque al final es verdad que los finales de temporada muchas veces consisten en cerrar cosas y abrir nuevas. Pero aquí es como que abren, 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 ¿no? Y quizás eso también pues llama la atención en un episodio 24. Hmm. Yo, hablando de abrir cosas, esta serie se especializó en openings en los que los personajes abrían los ojos y los capítulos quedaban condicionados, determinados por ese punto de vista que nos sugerían en ese abrir de ojos. El que abre los ojos en este episodio es Aarón, que por fin en este episodio ya se nos dice el nombre que va a tener el niño, aunque sea en circunstancias como muy Ya. terribles, ¿no? Pero, no sé, me pregunto en qué medida cada abrir de ojos de cada personaje determina el episodio. Porque, claro, aquí el niño es como el centro de un par de cosas importantes, pero no veo el condicionamiento narrativo de su abrir de ojos. No sé si a ti te pasa. Pero el condicionamiento te refieres como a esa idea de que el capítulo gire en torno al personaje. Sí, eso sería lo más normal, como que Jin abre el ojo y los Sí. flashbacks son suyos. Aquí no se aplicaría eso porque están haciendo un repaso de todos los personajes dándole flashbacks. Pero no sé, ¿de qué modo te pone la serie al niño en el punto de mira para que lo miremos de otra forma a raíz de abrir el ojo? Quizás es un poco desde lo que le pasa a él, ¿no? Desde que al final no es el protagonista del episodio, pero sí que parece que va a unirse con la trama del humo. Entonces, quizás es un poco desde ahí. Es verdad que al final es un bebé, las tramas que pueda tener el bebé son escasas. El bebé en sí mismo, ¿sabes? Lo que pueden tener tramas es Claire o Charlie o Rousseau, pero el bebé en sí no interactúa apenas, ¿no? Entonces las tramas que pueda tener creo que afectan más a los personajes de alrededor que al propio niño. Pero entiendo que va un poco por ahí, por el hecho de que es importante relacionarlo con el humo, porque es ahí hacia donde aparentemente se dirige Rousseau. Es un poco lo que se me ocurre, porque más allá de eso, evidentemente no puede haber flashback, no puede haber... Ese niño es como una tabula rasa, ¿no? Ese niño no tiene una historia, no tiene un pecado del que, del que resarcirse, como el resto de personajes. Entonces, bueno, yo me lo tomo un poco más como desde la crianza de Claire, por un lado, ¿no? Desde cómo se conecte con esa idea de ser buena madre, de esa, parece que medio depresión postparto que tuviera, con la maternidad de Rousseau y con la protección de Charlie. Yo lo relaciono un poco más con eso, más que con el propio niño, que bueno, está bien que se le dé un nombre, quizás por eso también, ¿no? Porque es como, ya tiene nombre, pues ya puede abrir los ojos de alguna forma a este mundo. Pero más allá de eso, creo que no, evidentemente no es la misma resonancia que pueda tener cualquier otro personaje. Eso está claro. Sí, es cierto, es como el relleno de la galleta Oreo que une la parte de galleta de los personajes. Es interesante, hermana de alguna forma la situación de Rousseau con la de Claire, a pesar de forma muy trágica y con revelación incluida, porque en cierto momento se nos revelará que fue ella la que no se la llevó, pero sí tuvo una escaramuza, un escarceo con ella en la isla y que fue ella la que le arañó. Esto, por supuesto, se dará respuesta más adelante, pero a nosotros nos corresponde arañar aquello que parezca que pueda tener algo, pero también te digo que, llegado a este punto especialmente, debemos estar preparados y conformes con que simplemente sea una autorreferencia y no todo tenga que significar algo. Yo estoy dispuesto y fíjate que yo tengo fama de rebuscado y de levantapiedras, pero no sé, ¿y si simplemente abre el ojo porque es una forma de identidad de la serie? Yo estoy de acuerdo contigo en que puede significar todo lo que has dicho, y estoy ahí, pero si no significara nada, también estaría Sí. conforme. Ese es el caso. Sí, también es un elemento como narrativo, ¿no? De la propia serie. Como
identitario, o sea, que podría ser también que fuera así. Bueno, en cualquier caso, creo a ver, habrá que ver en el tercero, porque yo no me acuerdo qué pasaba en el tercero con esto. O sea, que habrá que ver qué pasa. Entiendo que sí que va a tener cierta relevancia y ver por dónde tiran estas tramas. Habrá que ver. Lo que sí Vas creo a es que este flipar. episodio sí que tiene. ¿El qué? ¿Que vas a flipar? Ah, no, lo que te voy a decir es que sí creo que el episodio habíamos dicho o había dicho que no cerraba cosas y sí creo que no las cierra, pero sí resignifica algunas. Por ejemplo, con el flashback de Jean, sí que entendemos por qué protege tanto el reloj. Que como que era raro, ¿no? Es el tema de la lealtad del padre, pero aquí se resignifica de otra manera. Entonces creo que no cierra, pero sí que los flashbacks matizan ciertas ideas, ¿no? También Mm. el de Charlie, podemos ver, ¿no? Con ese tema de la droga, con ese tema de la chica que se quiere drogar con él y que al final acaba La de una chica es una pelea. joya, ¿eh? Es una joya, pero vamos. No, pero sí, creo que resignifica quizás algunas historias que hemos visto hasta ahora. Más que cerrarlas, pero les da otro matiz. Mm. Y esto viene siendo así ya, desde hace ya bastantes episodios. Creo que hasta que no lleguen grandes cambios, no podemos decir, ostras, la serie ha cambiado, ha dado un giro total. Pero estos pequeños giros de la historia empieza a contarse de forma no tan evidente, sino que venimos para remedar aquello que ya se ha cosido antes. Esto empezará a ser la norma y sobre todo cuando se vayan acercando los momentos más claves, porque forma parte de un recordatorio que creo que toda serie hace, ¿no? Es como al final de temporada, conforme se va avanzando el clima, vamos a hacerle a ustedes un recordatorio de lo que los personajes son, de cuáles son sus conflictos y cuáles son sus pasiones, por así decirlo. Es como, de alguna forma, decirle también a las personas que no han estado en el principio que también pueden disfrutar de esto a través de estos recordatorios, que algunas lo hacen de forma más evidente y otras Ujú. pues simplemente volvamos otra vez sobre los mismos sucesos, pero con otro punto de vista. Sí, no, y esto lo vamos a ver cada vez más frecuente, claro. Lo que tú has dicho, que esto se va a hacer. O sea, ahora estaba lo fácil, el conocer a los personajes y el ver de dónde parten. Total. Ahora la cosa se va a complicar más. Pero bueno, también creo que es lo que hace a la serie tan especial. Esa idea de los puntos de vista, de los matices, de que en un episodio 24 te matizan uno del episodio 6 o 7, que es el de los Kwon. El principio de temporada. No, Mm. no es muy adelante. Yo, fíjate, te quiero contar algo porque es algo que ha pasado hace escasos minutos antes de que nos pusiéramos a grabar. Estaba por Twitter y me ha llegado una notificación de alguien que espero que no le importe que lo cite, que se llama EME, Ic Est Cranium, en Twitter, y me dice, fíjate, dice, ¿eres de los que la odio o la amo? Y claro, a mí me ha puesto en una posición de contestar, de decir, oiga, es que estoy haciendo esto, así que imagínese, ¿eh? Ojalá hubiese amado a las personas tanto como estoy demostrando que amo esta serie. Yo creo que esa era una pregunta de prueba, ¿no? Era ¿La amaste, trampa, la era trampa. odiaste? A ver qué me vas a decir. Sí, sí, Eh, fíjate, es ese discurso el que arrastra este tipo de serie, ¿eh? Es como, o la amas o la odias. A mí me parece un poco... no sé yo, ¿eh? sí, Entiendo pero que es no lo ha verdad. hecho con mala intención, también te lo No, no, digo, no. pero... No, pero es verdad que son de estas series que cuando hablas con la gente te dicen esto, ¿no? Hablan del final, hablan ¿te gustó o no te gustó? Fue el principio estuvo bien, luego no. O Bueno, en sea, siempre como filming muy. creo que hay una categoría de o la amas o la odias o algo así. Sí, sí, Así sí, sí, sí. que muy maniqueo, Pues, muy tonto todo, pero bueno. sí, es curioso que se quede en eso, pero bueno, también, bueno, evidentemente, yo qué sé cuántas horas llevamos hablando de esto, 50 o 50 y algo. Que sean 49,59 y pocos segundos, ¿eh? No segundos, décimas. Sí, sí, sí. No, no, pero que bueno, evidentemente el llevar hablando de esto 50 horas, pues puede dar una buena medida, ¿no? De si somos más del sí o del no. La verdad que sí que quieres que te diga, Alejandro. Quiero plantearte algo, y igual no lo voy a hacer bien, porque puede escapárseme muy rápido de las manos, pero
Esto de que Claire se vea superada por su maternidad hace que se cierre en sí misma y que quiera encargarse ella de todo sin en realidad poder. Y lo que quiero poner encima de la mesa es que si esto es una reacción natural de madre, que podría pasarle a cualquiera, o es propio del personaje. Esto de cerrarse en sí mismo para, en definitiva, achacarse cosas que no se tiene que achacar, culparse, no sentirse suficiente, entiendo que es una sensación humana y que cualquier madre o padre o cualquier persona que esté expuesta a una responsabilidad que en realidad es inasumible, porque claro, fracasar supondría joder la muerte de este niño. Fracasa en la higiene, le puedes dar lo que sea, fracasa en la comida, pues imagínate, pero no lo sé. El modo en el que lo afronta es propio de ella. Pero esto de me siento mal por esto y tengo que encargarme yo porque yo soy la madre, esto es lo natural de la vida, ¿no? Yo creo que se juntan las dos cosas. Creo que por un lado sí que tiene como algo ahí, bueno, que se puede parecer, como algo, eso, como te decía, ¿no? Como una depresión postparto. Y luego, por otro lado, encaja con el personaje de ella y con lo que he vivido también en la isla. Con el hecho de que Ethan se lo intentara, la secuestrara, intentara hacer algo. Entonces creo que se junta un poco ambas cosas. El problema para mí con esto es el mismo que te dije cuando hablamos del capítulo de Claire. Es que creo que Emily de Raven no sé cómo decirte, no le hace justicia, no puede con ello. Ya. Y el doblaje mejora la trama. Una cosa curiosa que no suele pasar, que me da pena decir, pero yo lo veo así. No sé si tú lo ves igual, Sí, y pero ojalá pudiera decirte lo contrario. ¿Sabes lo que te digo? Porque, en fin, también de venir de verlo en inglés, esto de I want my baby. Y digo yo, vale, sí, uno puede sonar como suene y tener el deje o el acento que quiera y pueda. Pero creo que hay una sobreexageración en su exageración que digo, ay, esto simplemente con una actriz mejor habría ido bastante mejor. Porque no puedo evitar considerar el elemento infantil en su personaje. No puedo. Creo que hay un elemento de capricho en la interpretación de esta chica que no está a la altura de sus circunstancias. Evidentemente creo que no está para la altura del papel. Yo hemos aprendido a amar a Emily de Rabin por muchas cosas, incluso fuera de esta serie, pero no por esa. no. Creo que en términos generales una mejor actriz habría ido Sí, bastante sí. mejor. Es que yo creo que efectivamente exagera mucho todo. Y estaba pensando, el acento al final, yo creo que también pues, lo llega un poco como a exagerar. Pero ella es Porque de allí, estaba. ¿no? Ella Sí, es sí, sí, es australiana. australiana. Pero estaba pensando, no me acuerdo cómo se llama esta película. Esta saga de películas, Wolf Creek, creo que se llama. Ah, sí. Ese tío es australiano y tiene acento australiano. Pero no se le nota. Aquí es que creo que teatraliza un poco. Y eso en inglés a mí me saca un poco de la jugada. No me creo la reacción que tiene, es demasiado teatral, ni siquiera intensa, porque puedo entender la intensidad, pero creo que no lo puede defender bien. Y en ese sentido el doblaje, creo que al español, creo que sí que defiende mejor esa situación, pero no es tan exagerada. O sea, yo el problema con él no es el acento, es lo artificial que puede sonar, lo forzado que puede sonar. Y en Wolf Creek, que tienes a un tío, parece como de la Australia profunda, no me pasa eso Ya. cuando lo veo, ¿sabes? Entonces, bueno, entiendo que es problema de la actriz y me da pena, pero cuando lo has nombrado, digo, es que es el problema que tengo con la trama. Me creo la reacción, me creo bueno, no la reacción, me creo la intensidad, pero lo que no me creo es como el Te crea el tanto tema. teatro. Te crea el Sí, tema y lo que está pasando, pero no cómo lo están desarrollando. Esa es la cosa. Pero hay cosas interesantes en esta reacción. Imagino que si uno no está mirando con lupa, no se da cuenta, porque es una cosa que pasa en un segundo. Pero esto, cuando dice, ninguno tiene un bebé, no sabéis lo que es tener un bebé. Y claro, se lo está diciendo a Charlie también. Y esto es cierto, Charlie no ha tenido ningún bebé, ni es el puñetero padre de este. Pero está ahí para serlo. Está ahí para ser el padre de este bebé. De alguna forma le está diciendo, y tú no formas parte de nosotros. Y tú no te has ganado que yo te incluya ni en mis perorratas. Y eso
¿qué quieres que te diga? Porque claro, no es su padre, pero sí es su padre simbólico. Y el capítulo, en cierto modo, termina todas estas tramas diciéndole, Charlie, tráeme a mi bebé. Es Sí, como sí, sí. que, en fin, al final sí lo reconoce. Sí, bueno, es como lo del saco ese que le hace, ¿no? El cacharro ese El que le hace Bjorn, para el Bjorn. transportarlo. Sí. Claro, al final entiendo que esa es un poco la disputa también. Por eso te decía como que hay algo ahí como posparto, ¿no? Esa idea de al final el cuidado lo puedo ejercer yo, lo puede ejercer otro. Ese otro es Charlie. Charlie intenta ejercerlo un poco como puede, como le deja. Pero al final sí que confía en él para traérselo. Que tampoco sé si Charlie es el mejor personaje en el que confiar, también te digo, ¿eh? Ah, no sé cómo lo haces, pero me lee la mente. Me lee la mente o como poco te anticipa algunas cosas, porque claro, acto seguido, cuando la situación de vulnerabilidad es evidente para Claire, lo primero que hace Charlie es ir corriendo a Said. Deme usted un arma. Deme usted un arma y olvídese, por favor, de que la he usado para matar a otra persona. Es como, vale, partimos de ahí, pero muchas cosas pueden ir mal cuando le da un arma a alguien. Pero intentemos contestar a esto de qué puede salir mal si se la damos a Charlie. Porque claro, consideramos que algo fue mal cuando Charlie mató a Ethan. Persiste, permanece este dilema en el espectador como una cuestión moral, o se impone lo que yo llamo la teoría de sucesos y simplemente le decimos a Lindelof, sí, Damon, lo que tú digas. Quizás el punto de la impulsividad, ¿no? De que es un personaje que con un arma tiene más peligro que cualquier otro. Y quizás el componente de que al final es muy impulsivo y entonces va y puede pegarle un tiro a quien tenga delante. Quizás eso, pero creo que tampoco la serie, más allá de luego los episodios posteriores, tampoco ha vuelto sobre esta idea No. mucho más. Entonces, bueno, yo me lo tomo un poco más como que Said lo que le viene a decir con no es personal, es no seas impulsivo. Al final también es una persona con una adicción, exadicto, con lo cual ese componente de impulsividad tiene que estar. Y lo que le viene a decir es no seas impulsivo, ¿no? No voy a darte la confianza, que eso también para el personaje de Charlie es importante, voy a darte la confianza de darte el arma, pero no seas impulsivo. Y quizás eso, más allá de ese tema, creo que la serie tampoco ha profundizado mucho más en esto de Ethan y que lo usara. A ver, entiendo que al final es una amenaza externa, entonces, bueno, también creo que lo hablamos en su momento. Si no hubiera sido, quizás Charlie hizo lo que ninguno se atrevía a hacer en ese momento también, ¿sabes? En un momento determinado, que es acabar liquidar una amenaza externa, que lo más inteligente hubiera sido poderle interrogar, seguramente, ¿no? Pero claro, Ya, pero era un hasta qué armario, era punto, un ¿no? armario empotrado, era un armario empotrado este tío. O sea, se Claro. podía haber escapado, en Y fin. tenía esa cara. No te lo digo como tontería, de verdad, tenía esa cara, tenía cara de malo. Y esto, a efectos del espectador que está simplemente viendo esta serie, es tan fácil como que lo identifico con el malo. Y el malo tiene que morir. Y claro, Claro. yo no digo que por el hecho de decir, vale, Ethan tenía que morir, nosotros seamos mejores o peores personas. No se trata de eso. Pero claro, si hablamos de pragmatismo, decirle a Said, llévatelo a un lado, no lo tortures, pero si eres más insistente que todos nosotros y sáquele la información que puedas, habría sido lo más útil. Pero claro, si empezamos a hacer túneles por debajo de todas las historias de ficción y decir, a partir por aquí vas a llegar antes y mejor a donde tienes que llegar, es como empiezas a sacar los dedos y empezamos a contar cuántos capítulos nos habríamos saltado, ¿no? Y Ya. al final dices, no hay serie, no hay serie. Tienen que Pero también creo. resistirse las cosas. Sí, sí, claro. Pero también creo que es una respuesta natural. O sea, al final lo que hace Charlie es este tío es peligroso, entonces me lo quito en medio. Aunque hay algo personal ahí, Sí. que lo hay. También, si lo pensamos, claro, también es muy fácil verlo como desde el punto de vista de, bueno, yo estoy viendo una serie, a mí esto no me está pasando. Pero si nos pasara, creo que quizás muchos responderíamos en un momento determinado como él, porque es como el instinto de preservación, ¿no? Claro. Como esto es una amenaza, entonces la liquido. Y esa racionalidad que implicaría, lo atrapo, le llevo, no sé qué, muchas veces no está. Por eso creo que la serie tampoco ha profundizado mucho más en eso, porque creo que es más simple de lo que pueda parecer. Lo que pasa es que esa impulsividad quizás la tiene él,
Quizás otras personas que se han visto expuestas al peligro, pues ese principio de conservación lo tienen un poco más laxo, ¿sabes? Y a lo mejor Said piensa que no, que a él no le va a pasar nada, y entonces sí es capaz de mantener esa cabeza fría. Pero Charlie no, Charlie es, creo, como. Es verdad que tiene un componente de impulsividad más alto que la media, pero al final creo que nos representaría a muchos bastante bien. Me gusta cómo lo expone, porque creo que es importante para tomarle el pulso a ciertas cosas, sobre todo a cómo abordamos ciertas cosas, porque aquí estamos para analizar, para comentar aquello que nos resulta interesante, que podemos que puede tener chicha o conversación, llámalo como quieras. Pero cuando se presenta algo sencillo, y por ejemplo yo te hago este tipo de preguntas, se está generando un tipo de conversación procedente o improcedente, ya que es tan evidente, y yo puedo estar de acuerdo contigo. Pero claro, a veces pienso, gran parte, ya no solo de estos análisis, sino de todos los análisis que hacemos, esté incluido o no, forman parte de un proceso de lo que te sugiere la serie y no lo que la serie acaba siendo. Porque claro, una interpretación personal por nuestra parte creo que es no solo lo que nos distingue, sino lo que nos permite hablar y profundizar realmente en las cosas. Porque si nos ceñimos a, vale, esto es así y llega hasta aquí, pero nosotros no nos fijamos en la sombra que proyecta, creo que se resentiría un poco el discurso. Sí, seguramente. Para eso tienes el libro ese tan fabuloso que tienes por ahí. Mira, ni lo voy a intentar. Es que he visto que no está ahí, no lo tengo a mano. No, Y pero es digo que verdad, le den por culo. ese libro habla de hechos. No profundiza en nada más allá que en lo que pasa estrictamente en los capítulos. Y ese, o sea, no lo digo como algo despectivo, ¿eh? Bueno, Bueno, ya lo digo quizás, yo, o ya lo quizás digo sí. yo, joder. No, pero bueno, que creo que es eso, que al final que podamos verlo y ver cómo a lo largo de la temporada también ha tenido efectos, creo que es lo que hace también que los análisis sean tengan más chicha, ¿no? Porque es muy fácil pasar por los hechos. Sí. Se repasan y ya está. Pero aquí lo interesante es, ¿no? Y esto lo unimos con esto y esto tiene que ver con esto que pasó. Ahí creo que es donde está lo diferente. Fíjate, creo que al no hacer eso no estaríamos fallando a la serie, sino al amor que profesamos a la serie. Me parecen cosas distintas, ¿eh? No, claro, claro. Hombre, desde luego, creo que esto es un todo. Y nosotros que amamos esta serie, pues es lo que hay que hacer. Y es lo que sale naturalmente, creo yo, porque es nuestra opinión de Succession, es nuestra opinión de Art, es nuestra opinión de Háblame y de todas las demás. Quiero decir, si dos programas fueran igual, pues, coño, no hay dos gotas de agua iguales que salgan de un mismo grifo. A mí eso es No, precioso, no, joder. claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, a ver, también al final es que a mí no me gusta, me gusta hablar mucho tiempo de muchas cosas. Igual demasiado, joder. Ay, Dios mío. Igual es un tema que ya te he propuesto de hablar anteriormente, sobre todo al principio, que es cuando surgió todo este tema de las armas, pero ¿a ti te parece justo designar a alguien que se encargue de administrar las armas? Porque, claro, podemos ver a Said, podemos ver a algunos de los elegidos que saben dónde está el maletín, que pueden abrirlo y decir, ¿qué derecho tienes tú a decirle a alguien que tiene el mismo derecho que tú a usarla que no le vas a dar el arma o no le vas a revelar su localización? Porque no tiene Charlie el mismo derecho a usarlas que el resto. Vale que él cuenta con... Se ha convertido en un hándicap, ¿no? El hecho de que la haya cogido para usarla de forma definitiva y letal, pues como que lo pone un poco en la lista negra. Pero aquí lo que me interesa de verdad es si Arth o un personaje como Arth viniera diciendo que necesita un arma por el motivo que sea, que no tendría ni que justificarlo, a Said o a Jack o a Kate o a quien sea, estos no se la darían y probablemente estarían en un error en no dárselo. Porque si no, estos de reconocimiento de derechos equivalentes para todos o equitativos sería una falacia. Simplemente aquí hay un grupito que se ha creído con potestad y potencia para decir, eso es mi arma y la guardo yo. Y yo decido a quién dársela. Un poco antipático, ¿no? Y antipático e inevitable, creo. Inevitable narrativamente porque es una serie, no puedes meter 50 personajes. Y luego inevitable también porque yo entiendo que los grupos sociales tienden a buscar una estructura. Entonces al final
Esto es como el Señor de las Moscas, ¿no? Al final hay Qué una buena estructura novela. social y política y jerárquica, entonces entiendo que es un poco esto. Ahora, que no lo han elegido ellos, pues no. Esos roles se han ocupado pues porque se ha entendido que Said es un tío que sabe de armas y entonces mejor que las gestione él. Pero no ha habido ningún tipo de votación democrática, ¿no? Para que eso sea así. Pero creo que es inevitable también que esos grupos sociales se estructuren. Y me gusta lo que dice Arts porque es cierto, pero claro, ahí choca con dos obstáculos, que es que en la narrativa no puedes meter 50 personajes y luego lo otro, ¿no? Que al final la, la sociedad también tiende a estructurarse, tiende como a tener un orden, sea ese orden el que sea, ¿no? Y en este caso el orden que se ha establecido es este, y es donde unos toman decisiones. También creo que no solamente tiene que ver con los derechos, sino también con la responsabilidad. Quien toma ciertas decisiones también es responsable de las decisiones que toma. Y bueno, pues no es que tenga más derechos por tomar más decisiones, pero al final sí que también hay más responsabilidades. Cuando en este tipo de estructura, quiero decir, Mm. ¿sabes? A más derechos, más responsabilidades. Porque no le vamos a exigir lo mismo a Art que lo vamos a exigir a Said. ¿Tiene más derechos? Sí. También se expone mucho más. En este estilo, no digo que todo sea así, pero en este estilo de sociedad que están montando. Sí, también hay algo de mérito en toda esta construcción social, porque es que al final también depende, en gran medida, de con qué calidad y efectividad ocupes el lugar que ocupes. Porque, claro, yo puedo decir, quiero ser cazador, pero me estoy enfrentando contra ese puesto contra John Locke. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que es que al final es curioso cómo la persona que mejor sabe cocinar es la que se encargue de cocinar en una casa. A eso es a lo que me refiero, que hay un Sí, sí, elemento de claro. inevitabilidad. Porque dice, vale, a mí si me da bien esto y es el lugar que ocupo. Y es curioso cómo cuántas veces estas cosas pasan sin que el individuo tome decisión de decir, yo fui voluntariamente allí, pero no. Ahora que lo miro, me doy cuenta de que el lugar me arrastró y que me dedico a esto simplemente porque es lo que mejor se me da. Porque igual, las cosas que hacemos nos definen hasta tal punto que se convierte en nuestro distintivo principal. Y eso en la ficción se llama rol. También en la vida, pero aquí como con esteroides. Claro. Claro, sí, sí, al final cada uno ha ido ocupando el rol que ha podido, que ha sabido, que ha tenido que ver también con sus propios conocimientos, ¿no? Quizás había ciertos conocimientos que eran más necesarios que otros, puede ser, en este momento, y eso también ayuda a establecer el rol. Es posible. En cualquier caso, sí creo que podemos decir que no ha sido una cuestión democrática, sino que ha sido una cuestión, no sé, de oportunidad o de necesidad. Y luego que al final, bueno, pues este es el tipo de estructura. No quiere decir que sea mejor ni peor que otros, sino este es el estilo, ¿no? Quien se expone más tiene más derechos. ¿Sabes dónde vamos a poder desarrollar ampliamente este tema? Cuando hablemos de una distopía. Sí. Y bueno, Eso es. y creo que en esta serie lo vamos a poder hablar también cuando veamos otros personajes. Sí, esto no ha Al acabado, final, desde luego. claro, esto es un grupo que funciona así. Habrá que ver más grupos, ¿no? Bueno, que decir que esto no es un secreto, que al final No, 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 no. tenemos unos susurros en el bosque y un humo negro. No, no, y tenemos el banner nuestro. Quiero decir, Y en el tenemos banner, todas claro. las, todos los personajes. Bueno, todos, casi todos los personajes ahí arriba. Así que no miréis mucho arriba. Don't look up. Vale, hablando de roles, para ti, personalmente, ¿de acuerdo? No, ya no te hablo ni de historia ni de nada. Para ti, ¿qué rol ocupó Rousseau cuando se reveló de que ella había tenido algo que ver, en cierto modo, con aquella desaparición de Claire y que el arañazo se lo hizo Claire? Porque claro, en un momento en el que estamos todavía ajustándonos a ese personaje, decidiendo si es buena, mala, desaparece, vuelve a aparecer, es todo muy conveniente, y dices, vale, ¿cuál es su verdadero motivo? El hecho de que se lleve a Aaron es como demasiado antipático, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver, aquí me es difícil un poco separarme de lo que conozco de ella. Claro. Yo entiendo que cuando ves la serie por primera vez te genera mucha confusión. Es como el personaje este loco que hay a veces en las historias, ¿no? El personaje que sabe más, pero que tiene algunas intenciones ocultas, que parece que no sabe lo que hace, pero que en el fondo igual sí sabe lo que hace. Entonces, en su momento,
Yo no recuerdo qué pensé, seguramente me confundió, porque creo que, aunque te dan a entender que está, pues bueno, o que tiene cierto delirio, sí que es verdad que siempre se ha mantenido como muy, les ha ayudado. Entonces, de repente, este quiebro, bueno, te lo justifican con lo de que ella también tuvo un hijo, pero tampoco entiendes muy bien. Entonces, ¿para qué se lo lleva? Porque Ya. lo que yo he entendido es lo va a intercambiar, es la idea que ella tiene en la cabeza. Voy a intercambiar al bebé por una niña de 16 años. Pues parece raro también, esa idea. Pero que Sí, tampoco sabes en qué está pensando, ¿sabes? sí, no, yo no puedo evitar pensar lo contrario. Lo mismo, perdón, de que me parece algo raro. Me parece algo raro. Ha pegado un flashazo, eh. Eh, me parece raro esta idea de que me llevo al bebé con la esperanza de que me den a mi niña. Digo yo, pero bueno, a ver, está un pelín cogido con pinzas, pero claro, la desesperación de una persona hasta ese punto Mm. de desquicie es incomprensible, ¿no? Quiero decir, no nos vamos a ver por suerte los pellejos de esta mujer nunca. Así que, ¿hasta qué punto podemos comprenderla, no? A ver, yo creo que sí que podemos empatizar con que tenga ese... A ver, esta mujer ha estado sola mucho tiempo. Mm. Igual que Tom Hanks hablaba a un balón, pues esta mujer ha tenido que hablarle, no sé, a No, algo. no me hagas chillar el nombre, por favor. Joder. No, pero bueno, al final uno tiene que rellenar el tiempo, bueno, el tiempo y no caer en la locura. Entonces creo que quizás sí que creo que podemos entender por qué. La cuestión es si encaja en lo que parece que va a hacer, que yo creo que es lo que más chirría, pero bueno, también es interesante porque una cosa es lo que parece, o sea, como lo que conoces del personaje hasta ahora, ¿no? Que conoces que les ha ayudado y de repente hace esto, puedes entender que lo hace por su hija, pero tampoco te encaja que la vaya a intercambiar. Entonces creo que hay como que por eso el personaje es tan confuso y creo que funcionó también en su momento porque es como muy, muy ambivalente. Y con respecto a los arañazos, yo conociendo un poco, a ver, habiendo ya visto muchas horas llevando muchas horas de vuelo, entiendo que no es lo que parece. Sin acordarme de nada, ¿eh? Pero entiendo que no es lo que parece. Pero también porque llevamos muchas horas de vuelo. Ya ves. Ya sabes que estas cosas no son lo que parecen. El chocolate espeso, ¿no? Y las cosas claras. A ver, claro, cuando yo veía esto, pues no había visto muchas series y entonces pues a lo mejor pensaba, ay, ay, ay. Pero ya a estas alturas, No venías con bagaje cuando... no, porque yo cuando vi esta serie tenía, es de 2004, pues tenía 12 años. De seguido no había visto esta serie, o sea, no había visto series. Podía haber visto, pues eso, Aquí no hay quien viva, los episodios, pero bueno, digamos que Aquí no hay quien viva, siendo muy buena, no tiene la complejidad narrativa que tiene esta. Mm, O podía haber visto episodios pues del comisario en su día, claro, de madre Hospital mía. Central, que era horrible. Mis padres veían Urgencias, que me gustaba, pero, pero no había seguido una serie de principio a fin. Entonces, bueno, digamos que me podía sorprender todo mucho más. Mm. Venía muy de nuevas. Ahora ya pues veo esta trama y digo, bueno, no seguro que no es esto, ¿sabes? Habiendo No es lo visto que tiene, Fringe. ¿no? Habiendo visto tanto, claro, Fringe y tantas cosas, y al final pues es lo que tiene que... No es que no te sorprenda, sino que hay cosas que te ves venir que no son, o que sí son. No, y que uno ya no puede sorprenderse de la misma forma. Vamos a Claro. decirlo así. Yo estoy a 3 días de que llegue Andor y no sé lo que me va a dar. Y no sé cuál va a ser el tipo de sorpresa, pero imagino que algo habrá, ¿no? Pero bueno, esto también es crecer, ¿no? Y no desapegarse de este tipo de contenido. Que al final tener el culo pelado es las consecuencias inevitables, Alejandro. Eso es así. No, claro. Sí, 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 está bien que sea así. Si hubieras visto Andor con 12 años, no te parecería lo mismo que ahora también. No tengo nada que añadir, señor. Eso es así. Quiero que nos vayamos al flashback de Charlie, con esta pelea con la Yonki en el hotel, que, en fin, creo que está ahí diseñado para decir que en realidad no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Pero lo que viene de largo es la sugerencia de usted hágase la pregunta por qué echa de menos Charlie las drogas y qué relación posible puede tener con que las eche de menos y que ahora sea responsable de dos personas. Porque entiendo que estas personas que se drogan en parte lo hacen para afrontar más y mejor la vida, o al menos crearse o aferrarse a esa ilusión.
¿Crees que es casualidad que le surjan no necesidades ni responsabilidades maritales, porque ni se ha casado ni ha sido padre, pero se siente ambas cosas, se siente marido y se siente padre? ¿Crees que eso hace que eche de menos las drogas para decir, sé que no estoy a la altura en condiciones normales, necesito esto? Necesito. Que parece una palabra como muy peligrosa Claro. en estos ámbitos. Yo creo que le acerca más al precipicio. No creo que sea tanto una necesidad, pues, sino que al final él para lidiar con muchas cosas ha tenido que drogarse. Entonces creo que es más eso, es más como que la situación le acerca al precipicio de no poder con la situación y entonces que ahí aparezca la necesidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no Sí. tanto como que lo necesite para ocuparse, sino por temer que no puede hacerlo, se convierte en una tentación. ¿Sabes? Entonces creo que ahí es donde viene. También creo que, bueno, como siempre en esta serie, ¿no? Las casualidades de "Va, vamos a parar que tienes que descansar, que no puedes con tu alma". Y vaya, pasa que paramos justo donde está la avioneta. Entonces, claro, entonces ve la droga. Entonces, bueno, son de estas pruebas que la isla tiene, ¿no? La vida. Que son, sí, que son tan casuales. Pero que creo que lo que le vienen a decir es como ahora estás con un nivel de estrés mucho más alto que la última vez, entonces ahora, ¿qué vas a hacer, no? Porque en realidad, claro, entiendo que también que lo que la serie quiere transmitir es el problema de las decisiones no está cuando estás tranquilo, el problema de las decisiones viene cuando estás en una posición complicada. Lógico. Entonces, tranquilo, puedes decir que no. En una situación de estrés, puedes decir que no también. Y ahí es donde viene la prueba. Claro, bueno, pero esto es como la vida misma, ¿no? No lo decía en el fondo de coña. Al final decían, dice, cuando la mierda se esparce, decía Al Pacino en Esencia de Mujer, algunos corren y otros se quedan. A ver, Pues sería, a ver quién es, claro. a ver quién se va y a ver quién se queda. Em, yo quiero decirte algo, aunque estamos saltando, pero como ves, nos estamos centrando en un grupo específico, y así lo he planteado para hoy. Cuando Said le enseña la avioneta a Charlie, nos vemos otra vez en la situación de que el desierto ha vuelto a tentar a un personaje que se ha infiltrado en él. No es casualidad. No es casualidad que, que las No, claro. tentaciones aparezcan ahí. No es casualidad que Charlie, teniendo un bagaje y un pasado de monaguillo muy relacionado con la religión, sea una figura religiosa, y no solo en la metáfora, sino que la figurita es la que contiene la heroína. Es como que estaba destinada a encontrar a Charlie. Y destino, en este episodio, también será una palabra a tener en cuenta. Llegaremos a la gran pregunta del final de este episodio, pero es fácil verlo así. ¿Es fácil verlo así o es más fácil querer verlo así? Pueden ser cosas distintas, ¿eh? Porque aceptamos que puede ser el destino o nosotros nos contamos las historias que hagan falta para señalar el destino. A ver, puede ser una casualidad, pero también en esta serie hemos visto que las casualidades son muy frecuentes. Podría ser, estadísticamente podría ser. Lo que pasa es que tantas casualidades en un mismo sitio, pues acaban no convirtiéndose en casualidad. Pero bueno, también esa es la magia, ¿no? Que a lo mejor sí todo es casualidad. Pero, a ver, yo creo que en este punto y un poco con el nivel de compromiso que hay con la serie, entendemos que no es casualidad, que al final esa unión entre efectivamente el personaje de Charlie, la religión, las figuras religiosas y la droga, pues es, en fin, está puesta ahí por algo. También es curioso, ¿no? Que en los episodios en los que tenía que hacer frente al mono no tuviera, era porque se quedaba sin droga y de repente aquí tiene que parecer un almacén de droga, que debe haber una cantidad de droga ahí altísima, ¿no? Con lo cual podría estar Para drogándose tomar toda muchas la vida. decisiones. Sí, sí, claro, claro. Entonces, bueno, sí creo que para mí no es casualidad, pero bueno, yo es que ya en esta serie no compro que nada sea casualidad. Sería bonito que lo fuera, pero es más bonito que no. Sí, bueno, yo creo que te lo dije en algún momento, aunque sea casualidad, nos corresponde darle la vuelta y verlo como si no lo fuera. Porque también es bonito soñar, ¿no? Y no sé, creo que forma parte de la esperanza con la que uno ve ya no solo esto, sino cualquier cosa. Quiero decir, si algo parece amor, yo creo que toda persona bien intencionada quiere que lo sea o desea que lo sea, ¿no? Entiendo Mm. yo, vamos. Sí, sí, sí. Sí, también al final la cabeza tiene que dar
explicaciones a las cosas. O sea, que también tiene sentido que busquemos una explicación desde ahí y, bueno, que tantas casualidades pues acaben no siendo casuales. Creo que también es la idea. Es así. Eh, Quiero que pasemos a Jin y Sun, porque este flashback que tienen, que tendrá una continuación, el flashback en el último episodio. Perdón, que tengo un hipo, tío. Me he tomado una tostada de tomate antes, tío. Me ha No, entrado un ardor. Te eso puedes ni matador. imaginar, estoy muerto por dentro, ahora mismo. Pero bueno, este flashback y lo que corresponde al momento mesa, volveremos a ello en el siguiente, pero quiero que nos vayamos al cuarto de baño. En el cuarto de baño pasa algo que puede resultar muy evidente y la gente puede decir, ¿y qué vais a sacar de aquí? Para mí la pregunta, y es muy triste en cierto sentido, entendemos a raíz del encuentro con este señor que parecía un señor simpatiquísimo y la voz que le han puesto en español dice, hostia, este tío lo quiero en forma de peluche en mi casa y como mi abuelo. Pero cuando se transforma en esa bestia hablando en coreano, tío, yo me pregunto, ¿habrían podido vivir los Kwon una vida feliz después de esto? ¿Han podido alguna vez? No, yo creo Jodido, que ¿eh? no. Y ya, yo creo que no. Y la serie creo que te lo responde justo cuando acaba el flashback. Porque cuando acaba el flashback lo que ves es a Jin como en la balsa, mirando como hacia adelante, ¿no? Como, no sé, casi como. Entiendo que con la sensación de libertad al salir también de la isla en la balsa. Algo así. Y yo aquí tengo, es que lo tengo hasta escrito. La, lo que es, fíjate, es distinto libre que libremente. Porque claro, acto seguido vemos el presente y está en la balsa y está así, como diciendo, venga Sandokan, que vamos a llegar. Pero ha ido libremente, pero no es libre, porque la circunstancia que ha motivado que él dé ese paso no indica que él sea libre. No está en condiciones normales ni apetecibles. Y está ahí porque, mira, me quiero ir porque me dé un poco el aire, ¿no? Está a la desesperada. Yo no veo libertad en esa travesía que están haciendo por el mar. Veo una presión horrorosa. Sí, a ver, sí, yo creo que sí que está esa presión, pero también creo que está la idea de que salir de la isla le suponga también cierto nivel de control, ¿sabes? Entonces, desde ahí, claro, cuando él en el baño tiene esa situación con este hombre, al final él no tiene ningún control. Siempre está vigilado por el, no sé cómo se llama, señor, no sé qué, el El padre suegro, de... Sí. José Manuel. Siempre está controlado por el señor José Manuel. Entonces, no sé si es Punk o Paco. Park, Bueno, da Park, igual. ya está. Bueno, da igual. Algo así. El caso es que lo que yo creo que van a entender también ahí es que él siempre va a estar bajo el yugo de este hombre, sin que Sun lo sepa probablemente. Entonces, en ese momento en el que él está en la balsa, entiendo que sí que supone el yo decido, por una vez yo decido hacer algo, no al revés, no es deciden por mí ni decido con influencia de este señor ni nada, sino que decido yo. Entonces ahí es donde yo veo como ese componente de libertad. Más simbólico que otra cosa, evidentemente tienen una presión enorme. Mm, Y el mar, en fin, quiero decir, el plan no parece un plan muy brillante, pero no. sí entiendo que es esa cosa de yo decido algo por mí mismo o por mi mujer, pero ya no porque me están amenazando, ¿sabes? Entonces desde ahí es desde donde entiendo que hay cierto, no sé, como cierta sensación de libertad. No lo sé, o sea, creo también aquí es tu punto de vista. No, sí, ya. Y sobre todo, cómo te planteas todo esto. Yo, oyéndote hablar, me cuestiono si tener el control, aunque sea momentáneamente, implica tener libertad. Porque claro, la circunstancia contra la que te enfrentas puede ser tan condicionante y puede que no la soluciones nunca, que simplemente lo que estás haciendo es dando bandazos en la dirección Sí. correcta, pero para estrellarte contra un muro. Eso pasa también y es posible, pero no sé si es el caso. No lo sé, también puede ser como, bueno, yo al final es una misión un poco suicida, pero yo la decido. Hmm. No lo sé.
Sí, además que el espectador también hay que establecer un contrato con el espectador de que le tiene que parecer bien el concepto, le tienen que parecer bien los que están en la balsa, sus motivos y la velocidad a la que avanza esa balsa. Alejandro, que es que quiero decir, a mí se me torció el tobillo una vez, precisamente en Madrid, y yo iba más rápido. Yo iba más rápido que esa balsa, ¿qué quieres que te diga? Quiere decir que a lo A mejor lo ver, peor que le puede pasar es llegar, pero igual llegan como el Demeter, ¿sabes? no, a ver, es que lo de la balsa, en fin, cuando dan la vuelta a la isla y descubren que es mucho más grande, Además que es muy pues ya, cuñado, ¿eh? Muy cuñado el comentario. Y dice, pero como no están construyendo aquí, hombre, si esto está urbanizable. Qué bien cabría aquí un Lidl, ¿eh? O un Aldi. un alde, un resort, como dice Así. Sawyer. Y tiene razón, tiene una extensión preciosa, ¿eh? Una frondosidad Sí, maravillosa. sí, sí. Cantidad de cosas que debe haber ahí. Ya ves. Eh, ahí tienen que poner un Cinesa, pero... Ahora, patrocinados por Cinesa. No sé por qué la gente se resiste tanto a decir nombres de marca y todo eso. ¿Es simplemente porque no les pagan? No tengo ni idea. No sé si será por eso. Es como, quiero decir, si yo estuviera aquí bebiendo Coca-Cola, ¿debería de censurar el logotipo de Coca-Cola? No creo que seamos tan importantes. Quizás si lo Pero, fuéramos. pero se hace por eso. Quiero No decir, lo sé, no tengo ni idea. es que he estado viendo reacciones a... No voy a decirlo, que olvido que no estamos en Daredevil. Pero a aquello que pasó y que tanto me gustó, he estado mirando reacciones y veo que la gente pone como una pantallita superpuesta en la imagen para que no se vea aquello. No sé, igual es por derechos de autor o alguna cosa de estas. Sí, pero no lo ponen en todo lo anterior, lo ponen en el momento Ah, en ya, el ya. momento No lo sé. clave. Y digo yo lo veo como una cobardía, tío. Como diciendo, ¿no confía en la gente que se exponga a esto? ¿O es simplemente porque da bien? No lo sé, me parece muy antipático, ¿eh? Te lo digo de Ni verdad. idea. No lo sé, no lo sé. Supongo que tendrá que ver con que hagas publicidad o con algo así, pero no tengo ni idea. Bueno, No lo sé. Bueno, es lo que como ya hemos hablado de eso, que pongan un cinesa. que pongan un cinesa, eso está, o un yelmo. Un yelmo. Vale, me gustaría que fuésemos al flashback de Michael, porque ahora me gustaría tratar a la gente que está en la balsa. Esto de que Michael intente librarse de Walt en el flashback pone el dedo en la llaga sobre algo que vamos a ver muy, muy, muy pronto. Porque, en fin, la serie pone a los personajes en este tipo de situaciones, ¿no? Te muestra sus pecados y luego al final es como vamos a ponerlos para que se rediman o para que paguen por ellos. Yo no quiero decir nada No, porque esto creo que sí lo recuerdas. sí, 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 hombre. Es pues, este momento que estás diciendo, junto con el momento final, creo que fueron de esos momentos que se te quedan grabados en la retina. Duro además, ¿eh? Sí, Quiero sí, decir, sí, sí. cuando te quemas, no sé si recuerdas toda la escena, pero Sí, es muy intensa. recuerdo parte de la escena, sí. Sí, sí, no, desde luego, yo creo que aparte de por eso, entiendo que el flashback también es para recordarte pues eso, lo asustado que estaba Michael de su propia paternidad, ¿no? Lo que cuando de repente tiene que hacerse cargo, yo creo que no es que no quiera estar con él porque no quiera, es porque no se ve capaz de estar con él. Entonces, en lugar de decir eso, lo que hace es parecer que se quiere deshacer Por lo que de él. entendemos que quiere lo mejor para su hijo. Sigue siendo un buen padre, incluso renegando de su hijo. Sí, pero, o sea, yo entiendo que él sabe que lo mejor sería estar con él, pero no, creo que al no verse capaz de hacerlo es como que no puede estar conmigo. Yo, bueno, ni siquiera, creo que yo no puedo estar con él. ¿Cree que le Ni haría siquiera daño? es el... De Claro, es alguna como forma. que no me veo capaz, me sobrepasa, entonces yo no puedo estar con él. Creo que va más por ahí, pero evidentemente es una escena un poco antipática también, por el punto Sí. también en el que están los personajes en el presente. Pero creo que creo que parte también de este análisis consiste en hacerle, no con que consista, pero que creo que es justo hacerle justicia a Michael. Creo que no es lo que hace no es egoísta porque no quiere estar con él. Creo que él no se ve capaz. Todo lo contrario. Todo lo contrario, Monami. Porque cuando habla de la madre,
Lo primero que dice es, sus motivos tenía y solo quería lo mejor para ti. No te veía porque ella no me dejaba. El tío es capaz de ser sincero con su hijo y al mismo tiempo no echarle mierda a su madre ya fallecida. A mí me parece un punto de gran dignidad para el personaje de Michael, ¿eh? Es como Sí, que, sí, sí. niño, a pesar de que esto sea cierto y tu madre voluntariamente me dijo que no te viera, no creas ni por un segundo que lo hizo para hacerte daño, todo lo contrario. Es que esto de las cosas buenas que se hacen por motivos equivocados es curioso, ¿eh? Porque la madre siempre quiere lo mejor para el niño, a pesar de que parte de eso implique no ver a su padre. Que nosotros siendo terceros lo vemos como Ujú. muy antipático, ¿no? Porque qué bien en definitiva le puede hacer que un niño no esté con su padre biológico. Pero No, claro, claro, las claro. cosas no son tan sencillas. No, sí, sí, aquí creo que el personaje le... En fin, vemos esa parte de Michael que sí es sana, ¿no? Que sí que le dice a Walt las cosas un poco como son. Lo que pasa que, bueno, está tan sobrepasado que acto seguido le llama a su madre para decirle que no puede estar con él. Claro. Bueno, es que es un personaje tremendamente... Todos son muy imperfectos, pero es que Michael a veces lo pone difícil. Pero creo que también está bien que podamos hablar en esos términos de él, ¿no? De la incapacidad que él siente. Al final también la madre no le ha dejado verlo, con lo cual él no sabe lo que es criar a un hijo ni menor de esa edad. Y luego que se le junte a él con sus cosas, ¿no? Personales también. Hombre, que sigan siendo los personajes grises. Quiero decir, no son ni blancos ni... Bueno, a ver, sí, eres negro, eres negro, pero ya me entiendes. Al final se tiene que demostrar el gris, el conflicto tiene que venir del gris. Momentos de debilidad, momentos de... Ostras, no soy suficiente, no soy suficiente para mi hijo, no soy suficiente para Claire, no soy suficiente ni para mí mismo, así que tomo la decisión que haga falta. Michael llama a su madre, Charlie se droga. Al final, todos tienen su medio para llegar donde Sí. creen que no pueden llegar por sus propios medios. A mí lo que me interesa de todo esto es que cuando él cuelga, se gira y entendemos que Walt lleva ahí un tiempo, unos segundos al menos, y nos preguntamos, al menos yo me pregunto, y ahora te pregunto a ti, ¿crees que lleva el tiempo suficiente como para haberse enterado de lo que Michael le estaba diciendo a su madre y que quería librarse de él? Porque deja un silencio como muy dramático, pero a lo mejor el niño simplemente es que está tonto, como está este niño de vez en cuando. Ya, a ver, yo creo que sí que lo oye. ¿Crees que sí? Porque eso también creo que engancha bien con cómo les vemos al principio de la serie. Igual el Con ese choque Walt. entre ellos venía de esto. Claro, como que, o que el choque o que la distancia entre ellos viniera de que Michael no se veía capaz, pero al mismo tiempo Walt también sabía que quería hacer de él. Entonces también buscan esa figura de cuidado ¿no? Y como de paternidad. Mm, Para mí resignifica también un poco lo que hemos visto de ellos dos hasta ahora. vale. Bueno, no hemos acabado. Sin duda No, no no, no, hemos no. acabado ni de lejos, evidentemente. No. Esta conversación seguirá y se resignificará. Eh, Esto puede que parezca evidente, y a lo mejor yo me estoy marcando aquí un triple, pero cuando el timón de mando se cae al chocar con el tronco y Sawyer es el único que se quita la camiseta y está dispuesto a tirarse y reacciona a la primera, entendemos que después de esto él es quien más ganas tiene de que el plan de la balsa funcione, a pesar de haber sido Michael el ideólogo y que Jim lo necesite, pero la reacción, si nos atenemos a eso, nos diría que Sawyer es el que con más intensidad lo quiere, lo necesita. Yo iría más por ahí, ¿no? Lo necesita. Tiene que volver a la civilización para matar al único, como le dice a Walt, ¿no? El único nombre que habría escrito. Decirle a un niño Vamos. eso, tienes los Bueno, cojones bien gordos, ¿eh? bueno, es sincero. Es algo que Sawyer no era al principio cuando estaba en la isla. Así que ahora quizás se ha pasado de frenada, pero... ¿Cómo me calla, eh? ¿Cómo me calla, Alejandro? Tienes razón. Tienes razón. Es mejor, vamos, yo ante los niños decirles la verdad. ¿Quieres que te diga? A ver, Porque o sea, otra cosa es que sea adecuado, pero que al final en el personaje de Sawyer tiene sentido, porque es un personaje que no hablaba de sí mismo y mostrar esa vulnerabilidad sin pensarlo, pues es interesante, ¿no? mm, Ese punto. Quizás no se lo tenía que haber dicho, es posible, pero creo que lo que también representa esa escena es eso, es que él ya no tiene como problema en decir lo que antes callaba, digamos.
Sí, pero el hecho de que se lo diga Walt es como, ¿y para qué? ¿Y para qué? No, sí, claro. Pero se lo hubiera dicho a quien, seguramente a quien fuera. Ya. Creo que ese es el punto. Por eso, Ahora, que el hecho de que sea el que a niño. Walt es inadecuado. Claro, no, no, y digo que el hecho de que sea el niño es irrelevante porque probablemente lo próximo que le va a hacer al niño es darle capones, siendo tú como eres, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso es así. Claro. Quiero bajar un poco el tono y llevarlo al tono dramático que nos gusta, porque vemos a Shannon que está arrastrando no solo sus pertenencias, sino las de su hermano. Quiero que encontremos un modo de ver esto con respecto a las reglas de la serie, pero también quiero, pues, en fin, en cierto modo, aprovechar que es contigo con quien estoy hablando para preguntarte si esto de aferrarse a las posesiones de un ser amado perdido eh, es una buena forma de seguir en contacto o de afrontar el duelo. A ver, esto es muy personal. Yo creo que hay, lo resumiría como que hay tiempos para todo. Y seguramente Shannon no está preparada para poder vivir sin eso. Puede ser que nunca lo esté. Y eso tampoco es necesariamente malo. Y eso también a veces pasa en la vida, ¿no? Que a veces el cierre de las cosas no depende de que te deshagas de ellas, sino que tú puedes conservarlas. Y quizás dependa de cómo te relacionas con ellas. Ahora ya no se relaciona con las cosas de Boone como una cosa de mantenerle. Quizás en otro momento, más adelante, pues o ya no las necesite o si las sigue manteniendo, no las vea como algo que necesita para seguir viviendo, sino que las vea como una manera de honrarle, por ejemplo. Entonces ahí cambia el significado de los objetos. Pero yo lo definiría principalmente en tiempo, en que no está preparada para dejarlo atrás y que ahora para ella es un alivio. Entonces, bueno, es lo que te indica es que está en un momento del duelo muy doloroso para ella. Mm, Me va a permitir que incluya un poco de meta lenguaje y meta información en esta conversación porque Dale, dale. en aquello que tú me mandaste, creo recordar casi vívidamente que hacíais Mm. una separación muy clara entre el duelo como etapa y proceso. Y entiendo que vosotros apostáis por proceso. ¿Cómo lo diferenciáis de etapa? ¿Y qué parece que está pasando Shannon? ¿Lo está pasando como si lo entendiera como una etapa o es como un continuo? No, yo creo que Shannon lo entiende como un proceso. Al final, el duelo siempre es un proceso que dura lo que tenga que durar. No tanto, claro, no tanto como una etapa, ¿no? Donde tú empiezas y acabas y entonces ya eh, tiene un final y te olvidas. Al final el proceso implica que puedes darle un cierre, pero que eso forma parte de ti. Y en el caso de Shannon, es esto lo que vemos. Para ella creo que es un proceso, habrá que ver cómo lo resuelve. Y además, claro, en el documento yo te envié, en las películas que había, que eran Un monstruo viene a verme, Coco, Wakanda Forever y Frankenweenie. Qué buena. Todas hablan de manera diferente de esto, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Wakanda, lo que es muy simbólica, el traje de ella empieza como en un duelo muy, muy atascado, donde ella no es capaz como de dar ninguna explicación, y conforme ella avanza en ese proceso, lo que hace es que en lugar de aferrarse a que su hermano no está, lo que hace es incluir los símbolos de su hermano en su traje. Por eso el traje de ella es una mezcla entre su traje, entre su identidad y la identidad de T'Challa, ¿no? Y de hecho lo vemos como en trozos del traje son de él y trozos del traje son de ella. Eso es a lo que me refería también con que las cosas a veces se trata de cómo las ve uno, en el caso de la ropa de Shannon, ¿no? Es ahora las necesita para poder seguir en su proceso, pero quizás en algún momento no necesite deshacerse de ellas, sino que las tenga como una manera de acordarse o de honrarle. Esto es lo que ocurre con el traje de Shuri, que todas esos elementos del traje que no son de ella, sino que son de su hermano, es el legado de él. Es como decirle un poco al mundo es, yo soy yo, pero esto me ha pasado y también forma parte de mí, Mm. de manera muy simbólica. Entonces, por eso entendemos que el duelo es un proceso. Porque al final no se trata de que lo acabes, ¿no? Y ya está, y te reincorporas. No, lo acabas y te incorporas con eso. Yo,
por temas personales, yo ni de lejos puedo elaborarlo como tú lo haces, pero también lo veo como un proceso porque no hay que renegar de nada. No creo que el duelo sea algo que uno tenga que quitarse de encima como caspa en el hombro. Entiendo que si uno lo entiende como etapa, y es tentador verlo así en algunos casos, porque claro, a nadie le gusta lidiar con el dolor, pero el dolor es parte intrínseca del ejercicio de vivir. Negarlo sería como negar nuestra naturaleza violenta, por ejemplo. Creo que al final es seguir creciendo, entender que creces a pesar del dolor y que incluso el dolor puede ser algo, no voy a decir beneficioso, pero sí constructivo, porque te Mm. constituye. Al final te constituye, porque yo soy yo, pero también soy lo que he perdido. Claro. Sí, a mí, yo me acuerdo que mi psicóloga decía una cosa que siempre me ha gustado mucho, que me resulta muy dolorosa, y creo que te la he dicho a ti alguna vez. Y al final, como el coste de querer es perder. Entonces, al final creo que la pérdida lo que hace es como resignificar ese amor. Es muy doloroso, por eso duele, ¿no? Porque al final lo que quieres y pierdes duele. Pero también es una señal de lo que has querido, ¿sabes? Entonces creo que ahí, al principio del duelo, eso no se encaja, porque al final lo que tienes es solo dolor, pero cuando el duelo va avanzando, lo que se convierte es en amor, no sé, como que se sigue convirtiendo en afecto, ¿no? Como en aquello que ya no he tenido, o sea, aquello que ya no tengo, pero sí que puedo elaborarlo y estar agradecido por haberlo tenido y honrarlo y homenajearlo. Pero claro, por eso es el proceso. Por eso es un proceso, no es una etapa, porque cambia. Pero claro, para que cambie, primero está el atravesar el dolor, que es lo que vemos en el caso de Shannon. Y lo que vemos en fin, en todas estas películas, más o menos, porque en Wakanda sí que lo vemos, en Frankenweenie también lo vemos con la muerte del perro. En Un monstruo viene a verme es una cosa diferente porque es un duelo anticipado. La madre aún no ha fallecido, pero él ya está en duelo. Y en que el caso de Coco, pues lo vemos en el caso de la familia. ¿No? De esa familia que el duelo no lo... Y de ese personaje de Coco, ¿no? Que se siente abandonada por el padre. Y hay un duelo ahí también. Te voy a pedir que durante un momento vuelvas a la serie Andor, que qué curioso hablar de ella y que surja naturalmente, no es que yo tenga un interés especial en hablar de esto, pero cuando en el episodio 7 Andor se encuentra por última vez con su madre, intenta llevársela de allí, intenta llevársela de Ferrix y le dice vente y al final la madre, en la última escena, le dice coge todo el dinero que ha ganado e intenta buscar algo de paz. Y dice, no encontraré paz, no tendré paz porque estaré preocupado por ti todo el tiempo. Y Fiona Shaw, que es una actriz muy capaz, dice, that's just love. Es el amor, así es el amor. Y dice, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y dice, no he querido a nadie como te quiero a ti, ni me he aferrado a nada como me he aferrado a ti. Pero simplemente tú no puedes quedarte y yo no puedo irme. A pesar de que sea joder, que me emociono. Es que es una de mis escenas favoritas de Sí, todo sí. Star Wars, ¿eh? De todo, Mm. además. Y dice, a pesar de que el diálogo sea cojonudo, lo que va implícito es la puñetera verdad. Que es que no hay forma de amar separada de la pérdida, de renunciar o de sacrificar. Es así. Y si no, creo que no cuenta. No, bueno, al final, también aquí yo siempre rescato la frase de WandaVision de Visión, ¿no? El dolor o el duelo, le dices como el amor perseverante. Creo que es un poco la misma idea, al final. Pero, y nos recuerda de que es de verdad. Sí, 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 claro, claro. Y por eso yo lo uno, ¿no? También con lo que te decía antes de que el precio del amor es la pérdida. Es verdad, pero también es lo que hace que ese amor sea real. Lo que pasa que, bueno, que al final es muy doloroso. Claro. Tiene que ser muy doloroso, no puede ser de otra forma. Tampoco. Necesariamente, necesariamente. Mm. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Hombre, Yo... sí. De verdad que no sé qué sería de la... Hablamos de ficción, pero no sé qué coño sería de la vida sin entenderla desde el prisma del amor. Es que al final todo es amor, si te das cuenta. Sí, sí. Y decir esto puede sonar como muy ñoño y todo esto, pero es que es la puñetera, ¿verdad?
Esto que Sí, sí, hacemos sí. es amor, si no, no se entendería. Pero fíjate, ya que estamos con Shannon, ella pierde a su hermano y pierde la esperanza de que la vayan a rescatar casi al mismo tiempo. Porque, vale, su hermano ya ha muerto y ese es un camino, ese es un proceso independiente, pero también pierde la esperanza, que en parte también ha muerto con Boone, porque ya no es solo que la rescaten, sino en qué circunstancias la van a rescatar. Entiendo que parte de esa esperanza, de depositar la esperanza de que la rescataran, es que la iban a rescatar con su hermano. Eso ya es duro de por sí, pero aquí hay un sentimiento más generalizado que los incluye a todos, diría yo, que en ese ejercicio de movernos de la playa para adentrarnos en la jungla implica que estamos dando de lado y dejando atrás la esperanza de que nos rescaten, porque si abandonamos el único lugar en el que es seguro de que si alguien pasa nos va a ver, no estamos ahí, no nos estamos exponiendo ni a la posibilidad remota que sea de que nos rescaten. Mm. Es duro, ¿eh? Yo... Sí, y yo creo que también ahí se junta con la idea de que seguramente Shannon en el punto en el que está prefiere quedarse, porque irse supondría dejar a su hermano allí. Entonces también ahí en ese duelo tiene sentido también que ella acepte ir dentro como de la isla, que porque parece que sí lo acepta, lo que no acepta, lo que no puede es como cogerlo todo, por eso hay esa escena con Said donde él le dice como el si te lo llevo yo es menos pesado, tiene mucho sentido. Al final no puede ella con todo, pero sí que acepta que tiene que irse de la playa. Y entiendo que eso también forma parte de su propio proceso de duelo, ¿no? Que al final, lo que te digo, el irse supondría dejar el cuerpo de su hermano allí, probablemente, y dejarle allí, simbólicamente también, y luego volver a la civilización sin él. Con lo cual eso para ella seguramente ahora no es posible. Creo que por eso se lleva las pertenencias, ¿no? Es como me lo llevo a él, en cierto modo. Porque morir también es una forma de echar raíces. Bueno, desde luego hay veces que te cambian las cosas, ¿no? Cuando sufres pérdidas. Es así. Te cambia los esquemas. Imagínate, yo, estas personas que rinden mucho culto a las visitas a los cementerios, que son semanales, de repente, si se le planteara cambiar de domicilio, podría ser algo a tener en cuenta el hecho de que o no vuelva a ese cementerio a ver a la persona que perdió, o persona, que acaba siendo el caso, desgraciadamente, y no sé cómo lo lidiarían. Entiendo que para muchas personas esto es algo a tener en cuenta, sobre todo acompañado de un sentimiento religioso, ¿no? Claro, claro. Ahí depende un poco de las creencias que tú tengas y de cómo tú lo vivas. A ver, hay gente que va al cementerio y gente que no, que lo que tiene en su casa es un colgante, un anillo, algo que simboliza, ¿no? Ahí depende mucho, hay muchas variables personales. Todas válidas, creo yo, ¿eh? Sí, sí, Al por final, supuesto. esto, la forma en la que uno procese su proceso, fíjate, ¿eh? Fíjate. Que me dedico a la cosa equivocada, creo yo, Alexandro. No, pero Ay, bueno, creo que, o sea, por ejemplo, también entiendo que en tu caso Andor tiene un valor también especial por eso, por el momento vital en el que te pilló. tú verás, tú verás. Sí, Mm. hostia. mm, Sin duda. Es Claro, entonces que entiendo que aparte de que te gusta, también tiene ese valor. lo recuerda, es que tengo mala memoria y no recuerdo a quién le digo a quién. Y Sí, sí, no bueno, recordaba que te lo había dicho. Me ha dejado un poco me acuerdo, turulato, ¿eh? me acuerdo. Esas cosas siempre me acuerdo, porque yo también tengo las mías. Ya. Entonces, claro, me acuerdo de las de los demás. Pero cosas que pasan. Quiero decir, Sí, no las elige. Dice, se estrena esto y estaba pasando aquello. Y se acabó. Luego, como te marque, eso ya no, se no. decidirá. Pero tú A estabas ver, ahí para eso. yo cuando se estrenó Doctor Extraño y la del multiverso de la locura, a los pocos meses murió una perrilla que yo tenía. Y para mí un punto que yo no terminaba de entender de Wanda, para mí se hizo comprensible. Por eso para mí esa película es tan especial. Porque yo hay un punto que a raíz de esa pérdida entendí, que en la película me costaba entender. Que es esa idea de voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar lo que he perdido. Y eso a mí como que a veces me costaba, lo entendía, pero estas cosas que dices como, joder, no acabo como de, hay algo que no hace clic. Y el perderla sí que me hizo hacer clic. Porque sí que entendí esa idea de si puedo, haría lo que fuera.
Entonces, claro, Frankenweenie también va de eso. Frankenweenie, claro, claro. Entonces ahí es donde creo que me acuerdo de esas cosas porque para mí también hay ciertos elementos que son como muy importantes. Entonces cuando tú me contaste lo de Andor, pues lo entendí perfectamente. Qué bonito que sean así las cosas, también te lo digo. No es lo más positivo que uno le puede decir a otra persona, pero sí puede ser de lo más significativo. Mm. Y eso, con eso Pues sí. basta. Si no dejamos a Shannon a un lado, esto nos lanzaría directamente al final del episodio, en el que Sun, creo que esto es un momento, pongámonos serios porque vuelve un concepto que yo he puesto mucho en boca. Cuando Sun le pregunta a Shannon si le parece que todo lo que le está pasando es un castigo por, y cito, lo tengo escrito, ahora hay un pantallazo, ¿qué cosa es? Cosas que hicimos, secretos que guardamos, mentiras que dijimos. Y Shannon responde, ¿quién te parece que nos castiga? Y Sun dice, el destino. Acto seguido, Claire dice, nadie nos castiga, el destino no existe. Bueno, a ver, vamos por partes. El hecho de enunciarlo, para mí, está mal. Te voy a decir por qué. Porque yo, como espectador, hablando contigo, ya he adelantado esto. He anticipado esto desde muy largo y lo hemos hecho los dos. Así que mi pregunta ¿es necesario poner en boca de personajes aquello que para el espectador, aunque no sea evidente, pero ha podido recogerlo? A ver, yo sabía que no te iba a gustar el diálogo, Vale. porque No, a ti lo me gusta evidente... el diálogo, no lo que implica. Sí, 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 lo sé, lo sé. Sí, porque es evidente. No es como explicitar algo que es obvio. A ver, en ese sentido, sí, es verdad lo que dices. Yo, aún así, este tipo de diálogos me lo tomo también como que los personajes toman conciencia. O sea, evidentemente, narrativamente son explicativos, pero también me parece interesante que los personajes empiecen a cuestionarse. Porque si Sun lo dice es que se lo está cuestionando ella. Entonces, ahí sí me parece interesante. Porque que ella se lo cuestione quizás hace que el personaje se mueva hacia algún lado. Y quizás también que Shannon se mueva hacia algún sitio y que Claire no, porque Claire está en un punto en el que ella no ella sí hay un culpable, ¿no? Al que ella tiene en la mira de la situación que le ha pasado. No es el destino, es Rousseau. Entonces sí me parece interesante a nivel de los personajes. A nivel explicativo, pues bueno, eso es un diálogo evidente. Evidencia lo que tú y yo hemos hablado durante 23 episodios. Esto no implica que uno sea mejor o peor espectador. Esto implica que los escritores tienen que asegurarse de que aquello que plantean en cierto momento es evidente para todo el mundo. Porque es una cuestión personal, Alejandro. Creo que uno puede estar centrado en el terror en esta serie, puede estar centrado en el misterio, o en la ciencia ficción, o en los temas amorosos, da igual. Y el hecho de estar muy centrado en una cosa hace que pases por alto estas cosas. Nosotros no lo hacemos porque tenemos que estar a todas las que caen. Pero es fácil que a alguien se le pase este tipo de reflexiones. Y el hecho de ponerlo en... Fíjate cómo defiendo algo que no me convence, pero creo que tiene una utilidad. Y eso es así. Si esto sirve para decirle a alguien, mira aquí, porque de esto estamos hablando y llevamos hablando ya bastante tiempo, me parece bien. A ver, claro, es lo que te decía, que tú y yo le hemos dedicado 50 horas a hablar de esto. Para alguien que hace una maratón, pues en este momento llevará, pues, si cada episodio son 40, pues no sé, 17 horas, 15, las que sean. Entonces, bueno. Aficionada. Entonces, para ti y para mí es evidente. Entiendo que para todo el mundo no tiene por qué serlo. Y esta serie la puede ver cualquier persona y a lo mejor hay gente para la que no es tan evidente. También tú y yo que tenemos muchas horas de vuelo, entonces, claro, pues ya las cosas no... Hay explicaciones que nos sobran, ¿no? Pero porque tú y yo ya tenemos el culo muy pelado. Pero quizás ese no es el espectador medio, ¿eh? Tampoco. No lo Sí, sé. puede ser. Yo es que, a ver, tampoco quiero incluirnos en... No quiero que No, seamos no. arrogantes ni nada, pero evidentemente en el ejercicio de hacer esto, a ver, ¿quieres que te diga? Tenemos que mirar con demasiada lupa. Sí, sí. No, o sea, no lo digo por arrogancia, ni mucho menos. Es un poco, pues, porque al final... Bueno, yo sí lo digo por arrogancia. ¿Qué coño? Ahí, venga, Alejandro, no me digas que te he perdido. el Ahí, primer ahí, que... ahí. Ay, vale, vale.
No, que no lo decía por arrogancia, lo decía como por la idea de que cuando estás muy presente en un mismo código, pues al final vas viendo, ¿no? Que las cosas funcionan de unas maneras determinadas. Entonces el haber visto tanto te hace siempre como ir un poco más allá. Esto es como andar en bici, ¿no? Que lo vas haciendo con más. ¿Me has perdido? Sí, te he perdido durante un segundo. Que cada vez lo vas haciendo mejor, Vale. ¿no? Que cuanto más practiques, Claro, al final más mejoras. te vas familiarizando. Entonces, para ti, para mí ese diálogo, pues a lo mejor no tiene tanto sentido porque ya lo hemos visto. Mm. Pero quizás para alguien que no, en fin, o que lo consuma de manera esporádica o que sea simplemente entretenerse, pues a lo mejor, oye, le clarifica. Casual, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Además que cómo hemos adoptado los Sí. de casual. No casual, Ya, casual. ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, algo así. No, pero no deja de implicar cosas interesantes, porque claro, si vamos a la pregunta que se hace Shannon, ¿quién nos castiga? Mm, claro, ¿quién, qué, el destino? ¿Qué pasa con el destino? Porque claro, si nos alejamos brevemente de esto y seguimos manteniendo el destino en la ecuación y hablamos de los números, estaríamos justificando la existencia o la influencia de ese destino. Porque si hay una constante que pone de manifiesto su funcionamiento, por lo tanto es que existe. Por lo tanto, Rousseau ha tenido que llevarse a Aarón por un motivo determinado y Hans ha tenido que morir por un motivo determinado también. Esto, esto plantea algo peligroso. Plantea algo peligroso y hay que ir con mucho cuidado a la hora de plantearlo y de lidiar con ello, porque si todo está predestinado por alguien o por algo, la libertad de los personajes al actuar y tomar decisiones quedaría mermada. Y esto es algo que no hemos acabado con este tema ni de coña, pero te lo planteo ya. A ver, claro, la cosa de confiar en todo en el destino no deja de ser, no es Dios, pero es como si lo fuera, ¿no? Es algo superior que marca tu camino. Eso creo que al final es limitante por el sentido de que si no, si el destino lo marca todo, no hay libertad. Claro. Entonces yo creo que aquí en la isla la cuestión, no sé si es tanto el destino o la idea de que la isla te va a dar a elegir. O sea, sí hay un punto de libertad. Que tú elijas una u otra es destino o no. Yo creo que tiene más que ver con con el punto en el que tú estés. Si Charlie hubiera encontrado esas vírgenes justo cuando estaba en el proceso de mono, su decisión hubiera sido una. Ahora su decisión puede ser otra. Entonces no sé si es tanto el destino, que evidentemente es una idea que sobrevuela toda la serie, sino también de cuándo eliges qué cosas, ante qué situaciones. Entonces, bueno, a mí me gusta la idea de destino, porque además creo que narrativamente está clara, ¿no? Y lo No, y hemos hablado durante funciona. todos, claro, claro, y lo hemos hablado durante todos estos episodios, pero también me gusta que podamos ver la idea de que, bueno, quizás lo que ellos llaman destino, pues es elección en un momento determinado. Y eso no es destino, eso es elección. Claro, es que igual esto a mí se me queda un poco grande porque yo no soy filósofo ni nada, pero si las cosas acaban pasando por destino, eso genera una causa, un resultado. Pero si las cosas acaban pasando porque uno decide y es responsable de su decisión, implica implicaciones. Que me parecen cosas Claro. bastante distintas. Me Sí, imagino claro, que claro. iremos poniendo ejemplos conforme la serie nos los vaya proporcionando. Pero igual es no pronto para hablar de esto, pero al igual sea el momento adecuado para abrir el melón para futuro, por supuesto, porque estas son cuestiones Sí, que ahora mismo vienen de largo. lo iremos viendo, pero vamos, el caso de Charlie va a ser el primero probablemente, ¿no? El que va a hacer con esa droga. Total. Y la decisión en el personaje de Charlie y la responsabilidad, quiero decir, meridiano, ¿eh? Meridiano. Mm. Y no quiero decir nada de cosas que pasarán, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, pues vámonos a la expedición. Vámonos a la expedición que viene duro, ¿eh? Viene duro el tema de la expedición. Ya en el principio, que recoge la escena del final del capítulo anterior, de todos admirando la roca negra, no la desarrolla, no la continúa,
con todos teniendo una cara de extrañeza, pero sin embargo Locke está sonriendo. No quiero decir nada que se parezca a lo sabía y está ahí relamiéndose porque su plan se ha cumplido. No. Pero si por un momento así fuera, ¿qué supondría para la serie, en el punto en el que estamos, y para nuestra percepción del personaje? Quiero decir, que de repente todo cambiara y que esto formara parte de un plot twist. De Locke sabía de la Roca Negra y forma parte como que es un agente del destino, por así decirlo, ¿no? Ujú. Facilita que las cosas pasen y los ha guiado hasta ahí. Incluso él diciendo, yo puedo guiaros de vuelta, yo puedo esto, tal y tal y tal. No es así, ¿vale? Pero pongámonos en el caso de que sea. Claro, yo creo que si fuera sería... o sea, quizás rompería un poco el personaje de Locke hasta ahora, ¿no? Porque yo creo que él ha sido más como un personaje que se ha maravillado por la situación, más que otra cosa. Entonces, Entendamos que esa es su sonrisa, ¿verdad? claro, claro, yo entiendo que es como la cosa esta que él hace de yo abrazo lo que la isla traiga. Y ha traído esto. Si ahora todo fuera parte de un plan, creo que rompería un poco el personaje. Porque creo que Locke no es un... En este punto, no recuerdo si más adelante es más retorcido, pero en este punto creo que es un personaje que deja que las cosas pasen, simplemente. Y él es un agente intermediario a veces entre las cosas que van pasando, pero él no, no siempre es muy activo en las cosas. O sea, él encuentra la avioneta y le hace subir a Boone, pero porque él no podía subir. También ahí. Que luego Boone se cae. Pues sí, pero que al final él ahí no le subió para que se cayera, Y no podía ¿sabes? subir porque no le correspondía subir, porque era otro el que tenía que subir y el que tenía que morir. Claro, pero no era él quien lo elegía. Eso es a lo que Exacto. me refiero, ¿no? Entonces, creo que rompería el personaje totalmente. A mí me encaja mucho que sea, pues eso, de repente en mitad de la selva hay un barco, ¿no? Y enseguida empiezan a darle explicación con que es un tsunami que lo ha traído. Hmm. Claro, y luego hay gente que busca una explicación y Locke simplemente se maravilla con la idea de que esté ahí y haya dinamita. Se complica la cosa, cago en la leche. Es que ni lo sencillo puede serlo por un segundo. El hecho de esta maravilla de Locke, yo lo conecto, y es algo que tenía preparado para después, pero lo vamos a anticipar ya porque tiene que ver. Esto de esperanza. Harley le pregunta, ¿qué crees que hay debajo de la escotilla? Y dice, esperanza. Además que como el actor es tan bueno, cualquier cosa que diga la encarna en su cara. Y lo vemos. Y dice, es así. Y yo pienso en el personaje de Henry Jones Sr., de decir, ¿qué has encontrado a raíz de esta experiencia con el Grial, papá? Y dice, iluminación. Elsa creía que había encontrado un tesoro, pero yo he encontrado iluminación. Primer punto. Luego, Harley dice que hay comida, hay discos, hay deseos inmediatos, que es lo que le pasa a Kevin Bacon en El Hombre Invisible cuando se convierte en invisible. Se va al vestuario de mujeres y se masturba viendo cómo se visten, que es una cosa como muy visceral y decir, pues lo primero que haría, pues, bueno, pues ya está. Y a mí me acaba de pensar, digo, a pesar de que en la escotilla haya lo que haya y que todos se encuentren lo mismo, hasta qué punto el punto de vista personal de cada uno puede determinar la visión que tengan sobre eso. Imaginamos que encuentran esto. Para Locke, esto sería esperanza, a pesar de que solo fuera una jarra. Para Harley sería todo aquello que deseara encontrar. Y ahora, para no lanzarnos muy lejos de Star Wars, quiero recordarte algo que recuerda evidentemente, que es cuando Luke se va a enfrentar a la prueba de la cueva, se gira, le pregunta a Yoda y dice, ¿qué encontraré dentro? Y dice, solo lo que lleves contigo. Esta mochila que cada personaje lleva va a acabar determinando lo que encuentren debajo de la escotilla. Yo creo que sobre todo va a determinar cómo interpretan lo que encuentran, que es un poco lo que tú has dicho. Para Locke está claro que es esperanza porque se iluminó la escotilla en el momento donde él estaba en una crisis de fe absoluta, ¿no? Qué mayor ejemplo, ¿no? Para, claro.
para Hugo representa pues quizás esos, los bienes más materiales, aunque en realidad son como para la propia supervivencia también y para la socialización, ¿no? La música, en fin, como ese tipo de cosas porque Hugo se encarga de eso, de mantener al grupo cohesionado. Entonces creo que sobre todo lo que va a influir es en cómo lo vivan cada uno de ellos, que es lo que has dicho, ¿no? Para Locke cualquier cosa va a ser una señal de algo. Y quizás para Hugo va a ser algo más pragmático. Y quizás para Said va a ser algo más táctico, Sí. ¿sabes? Pero No, pero esto se... A veces estás de acuerdo, ¿no crees que esto se aplica también en la forma en que ellos ven la Roca Negra y cómo transmiten al espectador que lo que la Roca Negra tiene que parecerle? Porque claro, sería fácil para nosotros en una conversación normal decir, vale, nos ponen delante como un problema de matemáticas, un barco ha acabado en el centro de la jungla de una isla. ¿Cuál sería la explicación más plausible? Que un tsunami lo ha arrastrado, que unos hombres lo han arrastrado, que simplemente lo han construido y lo han dejado ahí. Vale, nosotros tenderíamos a racionalizar todas las posibilidades, dejándolas lo más cercanas a la Tierra posible. Pero sin embargo, siendo Kate, siendo Jack, siendo Locke, siendo Hugo los que lo descubren, tendemos a creer a través de su punto de vista, a través de su filtro, y le damos una esta sobrenatural, de ciencia ficción y de puro misterio. ¿Hasta qué punto el punto de vista de los personajes acaba alterando lo que los espectadores en teoría deberían identificar? Curioso esto, ¿eh? La fuerza de la narración. claro, a ver, al final una buena narrativa tiene que hacerte eso, ¿no? Tiene que meterte en ese mundo sin que tú estés ahí. Yo creo que al final, lo bueno que también una de las cosas buenas que tiene esta serie es que como hay personajes tan diferentes, pues las narrativas son muy diferentes. Hmm. Entonces ahí creo que, vamos, hay un punto más de interés. Pero yo creo que indudablemente los personajes y cómo viven el mundo van a hacer que interpreten lo que hay allí. De hecho, por eso hay personajes que se preguntan cómo ha llegado el barco y hay personajes que simplemente van a por la dinamita. Oye, esto de bueno, la revelación de que era un barco de esclavos aporta. La verdad es que aporta no pocas cosas, porque claro, lo vuelve muy de nuestro mundo. Lo vuelve muy de nuestro mundo y no de algo que pasaba en la isla, porque claro, ¿qué tipo de sociedad había en la isla que permitía esclavos, no? Yo creo que la racionalización que hace Locke dice, probablemente venían de Mozambique para el Nuevo Mundo y eran simplemente, pues lo que es, esclavos, que iban a Ujú. hacer cosas mineras. Debe ser así de sencillo, ¿no? Supongo que sí. A mí lo que me resulta interesante de esto es la idea de que haya algo tan antiguo en una isla. Lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? De que no solamente no han sido los primeros, sino que a saber desde cuándo Mm. vehículos se han quedado atascados allí. Pero sí, entiendo que al final es como lo de la avioneta, pues al final eran narcotraficantes, Sí, no, yo ¿sabes? yo con estas cosas sería amigo de ir de puntillas, al menos por ahora, porque es fácil adelantar cosas o sugerirlas, que me Mm. parece incluso peor, y la tentación está ahí. Vamos a llegar a algo que yo te he estado anticipando desde hace mucho tiempo, un personaje que en cierto momento va a poner en cuestión las formas en las que ahí se están gestionando las cosas, que es el personaje de Arth, de Anth, ¿no? Sí. Como dice Hugo. Porque creo que este personaje ha podido decir la verdad más universal que se ha dicho en esta serie hasta ahora. Y es que en la isla, como en la vida, hay grupitos. Grupitos que se entienden mejor o por encima de otros y tienden a hacer un monopolio de las decisiones, de la responsabilidad, de los recursos. Y tiene razón. Y es un personaje, en fin, un poco rancio, ¿no? Un pelín rancio, porque a pesar de que tenga toda la razón del mundo, la serie acaba quitándoselo de encima. Porque dice, cuidado con la dinamita, cuidado con esto al transportarla, cuidado con esto. Y al final, ¡pum! Y dices, vale, eras el que mejor y más lo entendía. Y sin embargo, has sido víctima de destino. Yo creo que su única misión era poner esto en palabras, ¿eh?
tenía que sacárselo de ahí, ¿no? No, creo que sí, sí, o sea, como que al final creo que quizás lo que pasa es que yo no recuerdo si esto luego continúa de alguna forma narrativamente, pero creo que igual que hemos hablado, ¿no? Como de los papeles que cada personaje tiene en la isla, creo que el papel de este tío que hablaba de que era un profesor muy castigado, Mm, como daban a entender eso, pues es hablar una verdad, ¿no? Que quizás es lo que él no pudo hacer en su trabajo. Entonces, claro, creo que su prueba en la isla era esta, era el poder decir lo que pensaba realmente. Y una vez pasa eso, pues simbólicamente ya no tiene ningún papel mm. en la isla y por tanto, Hombre, es injusto que unos pocos gestionen los destinos de tantos, ¿no? Porque al sí, final actúan como si esas personas no fuesen dueños de sus vidas. Vamos, sí, es sí, no. algo bastante arrogante y ya sabes que a mí me parece un pelín... Sí, no, lo es, pero también es lo que hemos hablado antes, que al final el grupo se organiza en base a oportunidades, a necesidades, a roles, entonces que al final todo va un poco como que va rodando y va dándose así. Mm, Pero creo que la función del personaje no era ni siquiera ayudarles con la dinamita. Sí que es verdad que es darles la pista esto de que tienen que enfriarla, mm. pero creo que más allá de eso su papel era decir esto que pasaba. Si la serie no lo recupera, que no recuerdo si lo recuperaba, pues bueno, se quedará ahí, como algo que pasó y ya está. Hombre, yo... El hecho de que no venga simplemente con quejas y con sentimientos, sino con argumentos, me lo pone un poco más en el mapa este personaje, porque claro, dice, a Kate le dieron las mejores partes del avión. Jin, el coreano, no pesca para todo el mundo. Y Hugo no ha adelgazado. ¿Dónde guarda los hidratos de carbono? Claro, sí, sí. A ver, al final está claro que lo que dices son argumentos que están ahí, que están ahí. Sí, sí. Pero bueno, Bueno, este personaje al final ha servido para lo que ha servido, ¿no? sí, yo creo que durante un tiempo parecía como ese experto, ¿no? De las tormentas y de avisar de ciertas cosas y al final parece que se ha convertido como en una verdad, ¿no? Claro, pero las cosas pueden ser dos cosas al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Sí, pero que Es- parece que su misión ahí era casi más la verdad que el ir de experto, sí. ¿sabes? Curioso. Está bien. No, no, sí, sí. Ved Terrifier 3, porque, en fin. Y parece que su destino parece estar marcado. Y claro, Alejandro, hay una cosa que también tenemos que comentar, que es que probablemente no seguro, no ha habido una muerte tan explícita como esta en toda la serie. Estamos hablando de algo parecido a lo que pasó al final de Daredevil, ¿no? Que es como, ¿cómo encaja esto en el tono general? Ya. Sí, es verdad que a mí me sorprende, ¿eh? Para ser una serie, no sé, así como tan una cadena en abierto, me sorprende que sea tan explícita. Pero bueno, también eran otros códigos, ¿no? También en 2004 las cosas funcionaban de otra forma. Sí. O sea que Eran más igual de también, cartón y tenaza, ¿no? sí, no sé, al final creo que quizás eso pudo influir, pero sí, es una escena que ahora resultaría como, no sé, gore, entre comillas, ¿Crees que sí? para... A ver, o sea, para mí no, pero yo es que soy Es un que enfermo. tu estándar es que está muy alto, ¿eh? Claro, yo estoy muy enfermo, pero que quizás ahora me impactaría más verla en una serie de en abierto más que entonces. No lo sé. Sería bueno preguntárselo, ¿eh? Si ahora viera una serie de 2022 y viera esta escena, ¿qué pensaría? Si pensaría, uy, ¿esto es en abierto o es de privada? Bueno, de 2022 o de hace unos días. Sabes que aquí tenemos ejemplos para dar y para regalar. Sí, sí, sí. Sí, pero me refiero más allá de las plataformas de streaming, que ahí no sé muy bien qué códigos siguen, pero me refiero como en canales, ¿sabes? Mm, En cadenas. está por ver. Bueno, es impactante. Sí, sí. Impactante. Porque eso de que explote así. En fin, yo no puedo recordar la primera vez que lo vi, pero seguro que se me quedó el culo cerrado. Diciendo, Seguro. ¡hostias! Y dices, vale, viene sobre aviso, espectador, de que al final trabaja con fuego y acabarás quemándote. Trabaja en una cocina y te cortará un dedo. Si estás con dinamita, en fin, Sí, las sí, sí. consecuencias son como muy grandes, pero al final lo inevitable acaba pasando, ¿no? Sí, pero podían no haber enseñado nada. Podía haber sido simplemente que explote y ya está. Y tener el mismo efecto,
No, hombre, yo creo que le da el hecho de que esté en trocitos hace más, más Tienes, llamativo, ¿no? tienes un trozo de ant en la espalda. Que cómo se queda Hugo, ¿eh? Es Sí, como me sí, sí, cago sí. en la leche. Pero fíjate, y me parece de justicia y de coherencia con el personaje. Creo que se queda tan tocado por el hecho de que cree que está volviendo su mala suerte, su marfario, y no porque Anza haya muerto, ¿no? Que tampoco dice mucho sobre el personaje, pero sí dice mucho sobre Hugo, de Mm. que ¿y cómo podemos explicar esto en esta situación de la mala suerte? Vuelve el tema del destino y Hugo es su principal ejecutor. ¿Qué pasa ahí? Sí, sí, no, hombre, está... sobrevuela, ¿no? Esa conversación también Ah, bueno, no ha visto los números en la escotilla, ¿no? Solo hemos visto el espectador, pero él no lo ha visto. Ujú. Bueno, claro, él aún no sabe eso, pero claro, él sigue estando en su idea de la mala suerte. Entonces, bueno, interesante que se retome. Porque claro, el siguiente episodio ya van a la escotilla, entonces Claro. es fácil que vea los números. Es que al final, ¿no te parece Hugo como el paciente cero del destino? De alguna forma, Sí, 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 es desde el que más lo ha luego. sufrido. De alguna forma, al Es al que más, ser... Es un medio para ello, ¿no? al que más se la juega, quizás, Total. de los personajes. Mm. Yo, fíjate, esto es simplemente enunciarlo y ya está, pero cuando me gusta mucho la escena en la que Locke y Jack están Ah, sacando la dinamita, y dice, ¿has jugado a Operación? Y dice, sí, claro, hay que ser muy hábil. Y dice, yo siempre fallaba en la última prueba. Zzz. Hostia, es efectivo a niveles inverosímiles, ¿eh? mola la escena. Primero mola porque le pregunta a Jack si ha jugado Operación a un cirujano. A un cirujano, claro. Y luego porque él está encantado. Mientras está cogiendo la dinamita, él está como, venga, a ver si fallo. Sí. A ver si me explota. No, pero hay algo ahí, ¿eh? Hay algo Sí, ahí sí, porque claro. le dice, ¿te gustan los juegos, Jock? Y dice, por supuesto. Hombre, en ese momento está, Es está genial, jugando. pero digo, ¿es una forma que tiene Jack de preguntarle o de comprobar si todo le parece un juego a Locke? Sí, Porque parece que juega mucho. Jugó con la vida de Boone y ahora está jugando con esto y dice, ah, sí, yo creo que sí, que es una manera de preguntarle si se lo está tomando como un juego, porque parece que en ese momento se lo está tomando como un juego. Es hacer la broma de... ¿Sabes? Para ti es un juego esto. ya. Bueno, en cierto modo Bueno, también es que es es una, un... como una gran misión. También es un poco un juego el hecho de que dejen al azar quién va a llevar la dinamita en la mochila, ¿no? Y claro, aquí azar es decir, bueno, dicen que decida el destino, ¿no? Ya está, yo no quiero ponerme más misterioso de la cuenta, pero palabra clave, ¿no? Pero ¿es el azar lo mismo que el destino? ¿O el azar es la consecuencia de que haya un destino? Bueno, no, perdón. Bueno, la Si, causa. si hay, claro, pero si hay destino no hay azar. Claro, claro. Aquí hay un malentendido tremendo, ¿no? Llaman azar y dices, vale, pues no sabemos lo que va a pasar, pero estamos dejando que algo más decida, sin que nosotros lo sepamos. Si esto Claro, es como así, ellos claro. no, como ellos no lo saben, entiendo que es donde entienden que está el azar. ¿No? Pero. Claro, es que el azar es. Ahí es donde. Pero claro, al final, el azar es azar, dependiendo, ¿no? De tus creencias. Pues el azar será aleatoriedad o será que algo elige por ti también. Pero tú lo Claro. vives como azaroso. No sé qué No sé, yo. sería peor o mejor. No sé, esto es como la escena final esa de Men in Black, ¿no? Donde los aliens están jugando con los planetas. No sé, no sé. No sé qué decirte. Es muy desesperanzador, ¿eh? Es Sí, sí, sí. como yo preferiría morirme de una sola vez y decir, he vivido mi vida. Y no he tenido que vivirla para nadie, ni por nada, ni simplemente para mí y por mí. Pero Hombre, bueno, total. ya veremos, ¿eh? Imagínate que morimos y hay algo al otro lado que te dice, ¿ves tu vida? Mira, con este teclado la diseñé. Hostia. Muy Eso duro, ¿eh? sí que sería Matrix, eso. Igual eso es el infierno, ¿eh? Saber que tu vida fue una mentira o que fue un diseño de alguien. Viste un sim. Tú verás. Bueno, quiero terminar con la pregunta del millón. ¿Qué puede haber
bajo la escotilla, que es una cosa que ya he adelantado antes, pero antes de que nos metamos a concluir, quiero preguntarte qué creías que había en la escotilla, sin revelar absolutamente nada. Pero si tú fueras este espectador que va por el capítulo 24 y todavía no sabe nada, para ti, ¿qué hay debajo de la escotilla? Hostia, pues no me acuerdo qué pensé. No me acuerdo qué pensé. No lo sé. Porque como es muy difícil separarlo de lo que hay, porque ya es lo que hay, pero en su momento no me acuerdo. Creo que me resultaba tan atractivo que no esperaba nada concreto. Esperaba una estructura. Esperaba como una estructura y en esa estructura esperaba respuestas. O sea, algo así debí de pensar. ¿Sabes? Como, bueno, esto es un elemento que ya está en la isla y por tanto dentro tiene que haber respuestas. Nada concreto. Nada concreto, o sea, más allá de una estructura y respuestas. Porque era algo que claramente tiene que tener una estructura y porque estaba allí antes que ellos. Entonces pensé, pues aquí habrá respuestas. Y ya Cada, está. Creo que algo así pensé. ¿Cada cuánto tiempo crees que esta serie debe proporcionar respuestas considerables para tú personalmente sentirte a gusto con cómo se cuentan las cosas? Yo no tengo problema en esperar, ¿eh? Yo no. A mí las respuestas inmediatas no me hacen falta. O sea, que no tengo problema. También creo que la serie dar muchas respuestas. Lo que pasa es que es verdad que los misterios que plantea más propios de la isla es a los que más tardan en dar respuesta, pero a los personajes, por ejemplo, sí que les da ciertas respuestas. Entonces, bueno, a mí no. El tema de los misterios de la isla siempre me interesó, pero no me corrió prisa saber cosas. Si yo te planteara que dar respuestas, aunque sean pequeñas, sobre los personajes, al mismo tiempo está contribuyendo a una respuesta progresiva y paulatina sobre la isla, ¿me lo comprarías? Sí, sí, sí. Quiero decir, porque una isla es algo que no tiene entidad. Adopta la entidad de la persona o personas que la habiten. Estamos en este tipo de historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, claro, total. Al final, eh, los personajes son los que van a dotar de significado muchas de las cosas que vamos a ver. Luego es verdad que hay otras que tienen que ver con la propia isla o con sus estructuras que pertenecen a otros personajes, pero vamos a ir viendo cómo se va modelando en base a los personajes que conocemos. Y luego habrá respuestas que tengan que ver con cosas, pues eso, el oso blanco que hacía, los números, pero esos son ya, ¿sabes?, detalles. Pero creo que muchas de las respuestas las van a tener los propios personajes, salvo los grandes misterios de la isla. Sí, claro. Pero que luego al final tampoco son, es verdad que son unos cuantos, pero luego no sé si son tantos, ¿eh? Tendría que recordar. No, Bueno, ya lo y iremos viendo, lo iremos viendo. sí, es que al final los personajes crecen tanto, son tan interesantes y lo copan tan absolutamente todo, que cuando la isla tiene una revelación, dices, vale, pero si es que la revelación de la isla son los propios personajes. Es una Claro. cosa también a tener en cuenta, ¿eh? Y dices, Mm. sí, la Roca Negra es una revelación de la isla. Pero la Roca Negra, si no va unida a la expectación y a la reacción de los personajes, no es absolutamente nada. Hay que significar las cosas que son neutras. Claro, Y aquí sí, nadie va a quedar total. indiferente, eso ya lo, ya lo No, no, adelanto, ¿eh? no. Ya lo saben, la gente que haya llegado hasta aquí, hasta este punto de la serie, ya sabe que esta serie juega muchísimos juegos al mismo tiempo, pero en definitiva solo juega uno. Sí, no, y además la primera temporada es una temporada introductoria, luego las reglas del juego cambian y eso también va a ser importante. Total. Pues Alejandro, es la primera vez que te pregunto esto porque es la primera vez que nos encontramos en estas circunstancias. Un capítulo y acabamos la temporada. Por fin se decir esto. Haremos ese programa general, así de café y todo esto, pero ¿qué se siente? ¿Qué se siente al haber cumplido prácticamente con la primera temporada? Pues, hostia, como un viaje, final de una etapa, ¿no? Final de una primera etapa, de 6. Hasta las mejores etapas dan a otras etapas, ¿no? Sí, hombre, creo que también es eso para la serie, es el final de una etapa, el principio de otra. Y, hombre, se siente ahí como, como parte del trabajo hecho, ¿no? Que enfrentarse a esta serie no es fácil por la cantidad de episodios que tiene, Mm. que son muchísimos.
Y temporadas muy largas también. Al final estamos hablando de 25 episodios, que eso ya no se ve en ningún lado. Hasta tercera temporada creo que se respeta esto. Creo que Sí, luego a sí, partir de sí. la cuarta son 16, la quinta creo que son 12, No, la cuarta son 12, la pero cuarta son 12. sí, la quinta 16 y sexta 16. Mm. O 17, pero vamos. Sí, sí. Siguen No, siendo, no, ¿eh? claro. Recuerda Sí. cuánto tiempo tardamos en llegar. Es que los números eran el número 18 y ya llevamos hablado de esta serie bastante, ¿eh? No, Pero no, bueno, claro. Lo que pasa que, bueno, que es verdad que estas temporadas ya no se ven en ningún sitio. Ya una temporada de más de 10 episodios ya parece que es larga. sí, Y aquí estamos hablando de 25. es cierto, es cierto. Yo quiero Así. decir algo, y es como miscelánea, una curiosidad, y es que la versión o la calidad que manejan en Netflix con los episodios de Perdidos es muy superior a la de La de Disney. la de Disney Plus. No sé si te has percatado o lo ves solo en un único sitio, pero Solía verlo en Disney en inglés y en Netflix en español, pero sabiendo esto, se ve pues nada. muchísimo mejor. O sea, constatado. Ujú. Es Pues así. me lo apunto, me lo apunto. Sobre todo porque, quiero decir, yo he estado mirando todas estas cosas porque los planes estos de 4K y todo esto no se aplican a Perdidos. No Ah, se aplican a Perdidos porque no tiene ese 4K, el Ultra HD o como coño se llame. Así que se queda exactamente igual. De hecho, te hacen una mala pasada porque si la tele o el proyector o lo que sea lo admite y no se le está dando, te hace como un apaño extraño, ¿sabes? Y es muy extraño de ver. Así que hay que tener cuidado también cómo se ve y a través de qué medio se ve. Porque si es un 1080, por ejemplo, yo con el proyector lo tengo fácil. Lo lanza y lo pongo ahí y de repente en la pared se ve mejor que en la tele, que es una cosa que debería resultar imposible. Pero es así. pues sí, Simplemente curiosidad, ¿eh? sí, sí. Joder, Pues ya pues está. me lo apunto. Yo por mi parte ya está, tío. Que fíjate, ha sido un capítulo calmado, pero no ha seguido dando Sí, sí. para bastante. El hecho de que haya decidido volver a tomar notas, pues, a tener ahí el tiempo disponible, me ha gustado. Porque digo, coño, realmente seguimos teniendo cosas interesantes de decir, a pesar de que yo te haya empezado todo esto con decir es un de transición que parece ser algo como negativo, pero tampoco tiene por qué serlo, ¿no? Con ser entretenido y tener pues estas pinceladitas de conversación, pues más que suficiente. No, claro. Pero hay que hacerlo. No, claro, claro, Y aquí totalmente. estamos para eso. Sí, sí, sí. Pues ya está, vamos a comer, ¿no? Vamos a hacer la Vamos a comida, comer. ¿eh? Joder, cago en la leche. Venga, domingo de resurrección. ¿Qué tocaría comer hoy? Yo creo un buen arroz entra bien, ¿eh? Sí, no está mal eso. Pero hay que hacerlo. Efectivamente. Cago en la leche. Pues ya Si lo está. hubieran hecho sería mejor aún. No caerá esa breva. Te lo aseguro. Bueno, Pues pues entonces Alejandro, nada. yo me voy con pesadilla en la cocina y tú que seas muy feliz hasta que nos veamos. Que ya Sí. dejarás de serlo, ¿eh? Yo me voy a ver a rever la saga de Rec. Ya te he dicho que la había visto la primera, voy a verme la segunda y voy a ver qué pasa con la tercera y la cuarta. Aquí nadie nos puede acusar de que no nos cuidamos. Las No, cosas no, como son, ¿eh? no, Quiero no, desde decir, luego. es que lo tenemos el mundo a nuestros pies, tío. Con esto de las plataformas e internet, Hombre, ya hemos podido con el lugar. Eso es ya así. ves. Sí, sí. Pues ya está, tío. Me da mucha pena. No quiero despedirme porque nos vamos acercando a esa conclusión de primera temporada y a pesar de que quede la segunda, me va a dar un poco de nostalgia decirle esto adiós. Pero ya está. La vida es avanzar y dejar atrás, como decía Newton. Así que Claro. Parte del camino es el final, como decía Tony Stark. no me tires de la lengua, tío. Que todavía el día se me complica, ¿vale? Pues lo dicho, Alejandro, que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el final de temporada. Eso es. Venga, Muchas gracias a ti también. hasta luego. Hasta luego.